Esta es la historia de un estudiante que creía que el éxito solo llegaba con una profesión rentable, pensando que cualquier otra cosa era un desperdicio de tiempo. Sin embargo, todo cambió cuando despertó su pasión por hacer arte. Una noche, unos jóvenes entusiasmados ven un partido de fútbol mientras fuman y beben. Japón anota y llega a las finales. Para celebrar, van a un puesto de ramen y disfrutan de una caliente y deliciosa sopa. Uno de ellos se levanta y se dirige al baño, donde lee Exhibición de Picasso. No entiende qué tienen de especial los cuadros de Picasso y piensa que él mismo podría hacerlos. Los otros tres chicos planean seguir bebiendo y buscan opciones de dónde ir, mencionando que Yatora, el chico que acaba de salir del baño, no irá porque es día de escuela y parece muy responsable. Con una sonrisa, Yatora se disculpa, mencionando que está ocupado. Además, aconseja al resto que también debería asistir a la escuela, o no sabrán qué hacer con su vida en el futuro. Ellos ignoran su consejo. Al día siguiente, en la escuela, los amigos de Yatora se sorprenden de sus buenas notas. Se preguntan si es algún tipo de genio. Yatora responde que simplemente se esfuerza mucho. En el receso, estos chicos platican sobre su futuro y qué carrera deberían elegir. En ese instante, una chica pasa corriendo muy deprisa junto a ellos, seguida por su amiga que no puede seguirle el paso y está muy cansada. Ambas llevan unos tableros. En la clase de arte, la maestra les da 2 horas para pintar su paisaje favorito. Uno de los amigos de Yatora le pide un cigarrillo, mientras otro piensa que el tema de la clase es muy infantil y dice que el único paisaje que quiere ver son los pechos de su novia. Mientras se ríen, la maestra aparece y anima al estudiante a pintar con muchos detalles lo que mencionó. Más tarde, Yatora llega a su casa y su mamá lo recibe contenta. El chico se dirige a su habitación y cae rendido. En su cama, su madre ha dejado un folleto con información del examen de la universidad. Mientras Yatora estudia, reflexiona: para mí tener buenas notas y relaciones es tan satisfactorio como pagar una cuota. Me esfuerzo más que los demás y vale la pena, pero no soy ningún genio. Me siento vacío cuando me elogian por eso, porque todo carece de sentido. En su celular recibe un mensaje de sus amigos, invitándolo a ver la final de fútbol. Yatora suspira y se da cuenta de que olvidó los cigarrillos en la clase de arte. Cuando llega al salón, Yatora queda impresionado al ver una hermosa pintura. Se acerca y pregunta por qué la piel es de color verde. Cuando está a punto de tocarla, la chica que vio en la mañana lo detiene, diciendo que la pintura está fresca. Ella le pregunta si está ahí por el club de arte o buscando sus cigarrillos. Además, añade que al estar la cajetilla llena, deduce que Yatora no disfruta fumar y le aconseja dejar de arruinar su salud solo por agradar a sus amigos. Fastidiado, él le aconseja no vestirse de esa forma y la llama Ryuji, un nombre de chico. Ella le dice que deje de llamarla así, sabiendo que Yatora conoce su secreto. Le comenta que en vez de estudiar arte, una de las facultades más caras junto a medicina, farmacología y odontología, debería pensar en una carrera que le dé un futuro prometedor o dedicarse a cazar fortunas. Ella siente rabia por los prejuicios de Yatora. En ese instante, la maestra de arte aparece y le da la razón a Yatora. Estudiar arte puede ser muy caro, especialmente en una universidad privada. Sin embargo, sugiere intentar entrar a una facultad de arte pública, como la Universidad de Artes de Tokio. Yatora se disculpa por ser grosero con el club de arte, explicando que no entiende cómo alguien puede hacer lo que quiere sin pensar en vivir de eso. Cree que es mejor elegir un camino más seguro y común. La maestra refuta diciendo que todos los artistas famosos están obsesionados con el dinero y menciona que Picasso era un hombre de negocios. Cree que Yatora se preocupa demasiado por complacer a la gente y le pregunta qué es valioso para él. No le importa que duerma en clase, pero le dice que ni siquiera empezó a pintar su paisaje favorito. Muéstrame el paisaje que quieres compartir con todos. El arte es divertido. Las personas fieles a sí mismas hacen un gran arte. El arte es un lenguaje sin palabras, le dice. Yatora no sabe qué responder. Esa misma noche, mientras el prota ve la final con sus amigos, reflexiona sobre las palabras de la maestra. Piensa: no entiendo. Las personas fieles a sí mismas no sobreviven en esta sociedad. El arte es un grupo de fenómenos que juegan con su talento. Ella no sabe nada de mí. Este es mi problema. En ese instante, Japón mete el gol ganador. Todos celebran animados, pero Yatora se cuestiona si ese sentimiento es realmente suyo, ya que no es gracias a su esfuerzo, sino al de otras personas. Ese logro, ese sentimiento, no le pertenece. Al amanecer, Yatora enciende un cigarrillo mientras contempla el cielo. Sus amigos, en un pésimo estado por el alcohol, le piden ayuda. Mientras los asiste, Yatora menciona que Shibuya se ve muy bonita a estas horas. Uno de ellos se burla, diciendo que pretende ser un poeta. Yatora se avergüenza y evade la situación mientras lucha por entenderse a sí mismo. Más tarde, en la escuela, el prota se topa con otra chica del club de arte. Ella lleva cosas muy pesadas y Yatora le da una mano. Una vez en el salón, él se entera de que la pintura que le llamó la atención la había hecho a ella y que aún no está terminada.
nada. Yatora aprovecha para preguntarle por qué la pintura es verde. Ella responde que es una técnica clásica. Si pintas sobre el verde con un rojo especial llamado vermellón y con un blanco plateado, se mezclan y crean un color denominado terre verde. Yatora cree que la chica tiene un talento increíble, pero ella dice que no, que solo se esfuerza más que los demás. El arte requiere muchas técnicas y estudio. Si lo simplificas llamándolo talento, parecería que no te has esforzado. Apenado, Yatora se disculpa, y ella también lo hace, comprendiendo que él solo quiso ser amable. Ahora Yatora entiende mejor. Le pregunta a la chica, ¿alguna vez viste Shibuya en la mañana? Siento que es silenciosa y azul. Ella asiente con la cabeza. Sí, es azul, ¿no? Dice él, pero ella responde que no fue muchas veces a Shibuya, así que no está segura. Su antiguo maestro solía decir que si se ve azul para ti, cualquier cosa puede ser azul, hasta una manzana o un conejo. Una vez solo, Yatora empieza a pintar su paisaje favorito. En lugar de diluir la pintura con agua como solía hacer, ahora combina los colores, en este caso con el azul. Comienza su pintura con el fondo, luego dibuja los edificios con un lápiz, buscando darle una atmósfera tranquila, tal como ve a Shibuya, silenciosa y vacía, con esa sensación de comenzar un nuevo día y el anhelo de descansar. Sumergido en sus pensamientos, Yatora empieza a sentir una pasión por el arte que nunca había experimentado. Aunque sabe que los edificios no son azules, le gusta lo que está haciendo y se pregunta por qué no empezó a dibujar antes. En la presentación de arte de la escuela, se exhiben los paisajes favoritos de los alumnos. Los amigos de Yatora no entienden su pintura, creen que es el océano o el cielo. En ese momento, la rubia que conoció el día anterior observa su trabajo y lo elogia, pero se retracta al saber que es de Yatora. Sus amigos lo felicitan por ser elogiado. Uno de ellos comprende que la pintura de Yatora representa a Shibuya por la mañana, y gracias a su comentario, los demás también lo entienden. Yatora no puede contener las lágrimas de alegría. Sus amigos se ríen de la situación, y él siente que por primera vez ha logrado transmitir algo a alguien. Más tarde, al finalizar una clase, Yatora recibe un mensaje de la rubia. Ella se llama Yuka, y le pide ayuda para ordenar el salón de arte. Mientras lo hacen, Yatora le pregunta a la chica de cabello corto si su cuadro es para algún concurso. Ella responde que es para el examen de ingreso a Musabi, la Universidad de Arte Musashino. Yuka le pregunta si hay otro lugar al que aspira ingresar. Ella menciona la Universidad de Arte de Tokio y la de Tama, pero dice que como tiene una recomendación de Musashino, sería genial si la aceptan. Luego, le devuelve la pregunta a Yuka, quien responde que aún no se decide. Yatora queda pensativo. La maestra nota esto y le pregunta si le sucede algo, añadiendo que la pintura de Yatora resulta ser muy bonita y apasionada, utilizando varios tonos de azul, combinados con colores fríos como el verde o el morado. Yatora responde que sí con un tono de inseguridad. La maestra cree que no demostró ese sentimiento al pintar una idea tan clara y que el resultado fueron tonos de azul muy hermosos. Sin embargo, cree que su pintura está incompleta y anima a Yatora a dibujar algo más tarde al concluir la limpieza del salón. Yatora suspira y se niega, diciendo que debe ir a casa a estudiar. Aunque le gustaron los elogios, siente que necesita pensar en su futuro. Al terminar su almuerzo, su madre, en un tono decaído, le recuerda que no tienen la posibilidad de pagar una universidad privada. Yatora sabe muy bien esto y siempre lo tiene presente. Mientras está en clase, no puede dejar de pensar en el arte. Incluso mientras estudia en casa, lo deja por un momento para dibujar todo lo que puede, hasta la vista desde su ventana. A pesar de esto, Yatora no para de repetirse que dibujar y el arte en general son una pérdida de tiempo, aunque sus acciones dicen lo contrario, ya que no para de hacerlo hasta cansarse. Al día siguiente, va con la maestra de arte, quien se sorprende de lo mucho que ha estado dibujando Yatora. A ella todos sus dibujos le parecen magníficos. Muy apenado, Yatora le pide consejos para mejorar, sintiendo que puede hacerlo mucho mejor. Ella le sugiere que para el dibujo del salón de clases, haga los objetos de diferente tamaño para darle percepción de distancia, y también podría redimensionar la caja de pañuelos, aunque se desanima un poco. La maestra elogia su paisaje, diciendo que cuando los artistas disfrutan y se apasionan por su trabajo, puede sentir su emoción a través de sus obras. Cuando empieza a retirarse, Yatora le pregunta, maestra, si no puedo vivir de esto, ¿por qué ir a una universidad de arte? Ella responde que la experiencia de estar allí, ver la creatividad de tus compañeros, contar con muchos recursos y suministros, la oportunidad de expresar tu arte y aprender diferentes técnicas. Todo eso no significa que sea necesario ingresar para poder dibujar. Si lo tomas como pasatiempo también es maravilloso. Sin embargo, hacer lo que disfrutas solo como pasatiempo es una perspectiva más adulta. Aquellos jóvenes que no pueden esforzarse en lo que les gusta es porque no tienen ninguna pasión. Es normal que una persona use su tiempo en lo que le gusta, ¿no? Yatora tiene muchos sentimientos encontrados. Cree que casi está por decidirlo, pero no está seguro. Así que le pregunta, ¿usted cree que podría entrar a una universidad de arte? Ella no sabe la respuesta, pero sí sabe que cuando las personas se esfuerzan en algo que realmente les gusta, son imparables. Con firmeza, Yatora dice que mañana traerá una solicitud para ingresar al club de arte. Ahora que está decidido, no piensa perder más su tiempo. Su familia no puede pagar una universidad privada, así que piensa postular a la Universidad de Arte de Tokio. La maestra le recuerda que
que ese lugar tiene la tasa de aceptación más baja de Japón. Generalmente solo ingresan 1 de cada 200 postulantes, lo que hace unos 5 por año aproximadamente. Hay personas que han postulado hasta 4 veces. Yatora siente que eso será todo un reto. En su mente dice, la Universidad de Tokio es realmente una locura, pero nunca me había sentido tan vivo hasta que pinté ese cuadro a su lado. Siento como si mi corazón latiera por primera vez. En el salón de arte, Yuka escucha la conversación que Yatora y su maestra tienen sobre si él tendría alguna posibilidad de entrar a la Universidad de Arte de Tokio. La rubia se sorprende de que su compañero mencione esto, mientras sigue escuchando toda la conversación hasta el final. Más tarde, uno de los maestros de Yatora le habla, mencionándole que lo que había escrito en su encuesta de planificación vocacional iba a ser un desperdicio con lo listo que es. Sin embargo, el prota afirma que hablaba muy en serio. Realmente él lo que quiere estudiar es arte, pero debido a su situación económica, cree que la única opción para poder hacerlo es entrar a la Universidad de Arte de Tokio. Su maestro no comprende muy bien lo que piensa hacer su alumno, pero antes de continuar, le pregunta si al menos esto ya lo había comentado con sus padres, aunque esto no resulta ser así, por lo que este le avisa que si de verdad pensaba ir en serio con esto, primero deberá convencer a sus padres de que lo acepten, una tarea la cual parece una gran dificultad para nuestro prota. En ese instante, la maestra de Yatora, Saeki, lo llama para llevarlo hasta el club de arte para que comiencen. Una vez dentro, luego de que el prota se presente formalmente con todos, sus compañeras al principio se preguntan el por qué un delincuente estaba aquí con ellas, aunque rápidamente cambian su opinión de él luego de que este se muestre amigable con todos. Una vez dicho esto, la maestra les explica a sus alumnos que dentro de poco serían las vacaciones de verano, por lo que debido a esto, a los estudiantes de primero y de segundo les daría un trabajo especial. Este era un plan el cual les ayudará a mejorar sus habilidades. Yatora pregunta si esto no iba a ser mucho para ellos, a lo que una de sus compañeras confirma que claro que sería mucho. La maestra Saki les indica que ellos deberán usar 3 o más temas diferentes para los bodegones y las acuarelas que harían, siguiendo la regla de no usar más de 5 horas en cada pieza. Además, en un álbum de recortes podrán pegar o dibujar lo que quieran para luego presentarlo. Esto y guardar en su teléfono un diario fotográfico con la composición dicha, para que luego puedan imprimirlas y entregarlas. Para terminar, Saeki les dice que deberán hacer una obra de arte, de un video o un manga. Podrán hacer cualquier cosa siempre y cuando tengan en cuenta que lo más importante es que disfruten el proceso. Luego de esto, todos en el salón comienzan su actividad del día de hoy, hacer unos bodegones, mientras que con ayuda de su maestra, Yatora recibe instrucciones de cómo usar sus herramientas de trabajo para comenzar a dibujar. En eso, una de las compañeras del prota le pregunta a la maestra si era realmente necesario que hagan bodegones. Esto debido a que había muchos artistas en internet que nunca los habían hecho y eran muy buenos dibujando. Sin embargo, Saeki responde que esto era porque si bien el arte se podía mejorar sin la necesidad de hacerlos, dibujar estos era la mejor forma para poder mejorar en todos los métodos de entrenamiento rápidamente. Esto era como aprender una fórmula. Tu observación y tus habilidades técnicas serían muy superiores mientras más los usaras. Yatora comienza a hacer su bodegón con calma, aunque este comienza a tener dificultades notando algo raro en su dibujo que no comprendía. En eso, este ve como Mori, la chica de cabello corto, comienza a hacer su dibujo estando tan concentrada que llegaba a dar miedo. La maestra Saeki llega en ese momento para ver cómo va su alumno, diciéndole que lo estaba haciendo muy bien, aunque aconsejándole que no pierda la concentración mientras estaba dibujando. Una vez dicho esto, Yatora le dice a su maestra los problemas que tenía con su dibujo, y ella trata de ayudarlo instruyéndolo en lo que debería hacer para que su dibujo esté mejor hecho, dándole consejos sobre cómo medir los objetos, usar las sombras y ver la dirección de la luz, también mencionando su postura y muchas cosas más para que pueda hacer un buen trabajo. Sin embargo, Yatora cree que aunque reciba estos consejos, Mori era mucho mejor dibujando que él, deseando poder tener ese gran nivel que tiene su superior. Ya en casa, mientras estaba en la bañera, Yatora se siente frustrado por lo que pasó en su primera actividad en el club de arte. Esto porque al final de todo, la maestra Saeki hizo una evaluación en la cual su bodegón fue elogiado por ella, mientras que el de Mori, el cual pensaba que era mucho mejor que el suyo, fue criticado duramente, a lo que él piensa que esto era muy injusto, pensando que de seguro su maestra solo le tuvo lástima por haber sido el peor de todos. El prota se recuesta en su cama por lo agotado que estaba, y en ese instante su madre entra a su habitación para ver cómo estaba este, y una vez ahí, nota en la mochila del chico su encuesta de planificación vocacional, leyéndolo y sorprendiéndose por lo que estaba escrito. Una semana después, durante la mañana, Yatora se encuentra con Yuka en el salón de arte, sorprendiéndose esta última de que el prota haya decidido venir incluso en las vacaciones, aunque de cierto modo, Yuka se alegraba de que él estuviera aquí. Después de que lavó el dibujo que Yatora realizó de Shibuya, notó cómo a él le dio gusto que lo haya hecho. Luego de pensar en esto, la rubia molesta un poco a Yatora con algunas cosas que escuchó con anterioridad, para después unirse a él y a la maestra a dibujar un poco ya que estaban aquí. Antes de dibujar, creía que hacer arte era un tipo de magia que solo unos pocos sabían usar, pero no parece ser el caso. Todo esto es pensado por Yatora, quien a medida que pasa el tiempo, se va dando cuenta lo claro que se ve todo ahora que dibuja. Ese paisaje que no podía ver, ahora podía
podía hacerlo plasmándolo en un dibujo, así, rectificando el error que tuvo en el pasado, pensando que él lo sabía todo en ese momento, pero dándose cuenta que incluso ahora parece que no sabía absolutamente nada. Toda la mejora que ha tenido dibujando hacía que se sintiera bien al usar el pincel con tanta naturalidad. Sin embargo, Yatora se pregunta si algún día todo esto que estaba haciendo se lo podría decir a sus padres, preguntándose también cómo haría para convencerlos de lo que quería hacer realmente. A continuación, en la habitación del prota, su madre entra para poder hablar con él sobre algo, aunque para la sorpresa de ella, la mujer se da cuenta de que su hijo estaba dormido en la mesa luego de haber dibujado mucho. En ese instante, la madre del prota ve en el suelo varios dibujos, a lo cual ella revisa uno de ellos, resaltando lo hermoso que era, dándose cuenta de que la decisión que tenía Yatora sobre estudiar arte iba muy en serio. Luego de las vacaciones de verano, de regreso en la escuela, la maestra Saeki revisa los trabajos que sus alumnos hicieron durante ese tiempo. De entre ellos, resalta los que llegaron a completar todo lo que se le fue pedido, nombrando a Yatora como uno de ellos, mencionándoles que realmente hicieron unas obras de arte. Luego de que todos presentaran sus trabajos y toda la mejoría que tuvieron hasta ahora, el prota le pregunta a Mori cómo quedó en su curso propedéutico de verano, pensando que de seguro debió ser la mejor de su clase. Sin embargo, esto resulta ser todo lo contrario, pues ella había quedado en un puesto algo bajo, aunque su maestra le dice a Mori que no debía preocuparse por eso, argumentando que los alumnos tomaban el curso más de una vez, además que ella podría ir mejorando hasta el día del examen en la Universidad de Arte que entraría. Luego de esto, Yatora piensa en lo buena que era su superior para el arte, comenzando a dudar sobre en qué nivel estaba realmente él ahora, aunque después trata de no pensar mucho en eso, ya que debería estar orgulloso de las obras que ha hecho y cuánto ha mejorado hasta ahora. Durante el invierno, todos los miembros del club de arte se muestran algo preocupados, esto ya que el resultado del examen del ingreso de Mori a la Universidad de Arte de Musashino ya había sido anunciado, estando todos, incluido Yatora, a la espera de saber cómo le fue a su compañera. Debido a esta preocupación, el prota había perdido incluso un poco las ganas de hacer bodegones. Sin embargo, su maestra intuye que la verdadera razón de que él estuviera así era por su vaga impresión de los exámenes de ingreso de la Universidad de Arte de Tokio, preguntándole por qué él no hacía el curso propedéutico también. Esto ya que si bien hacer bodegones era esencial para poder mejorar, este curso también podría llegar a ser bueno para los estudiantes que desean estudiar arte, además de no tener nada malo en intentarlo. Al escuchar esto, Yuka confirma que ella sí iría a este curso. Sin embargo, el prota responde que aún había decidido si lo haría, aunque la verdad era que todavía no había hablado con sus padres al respecto. En ese instante, Mori llega al club de arte anunciando buenas noticias, pues resulta que ella había conseguido ingresar a la Universidad de Arte que tanto quería, lo cual le da gusto a todos los que estaban en el lugar, felicitándola. En eso, luego de también felicitar a la chica, Yatora le dice a su maestra que ya se había decidido, aceptando ir al curso, escogiendo tomar la clase de pintura al óleo. Unos días después, Yatora habla con Yuka sobre lo que pasó cuando le pidió a su madre que firmara la solicitud para que pueda entrar al curso propedéutico, pues al final ella se había negado a hacerlo, mencionándole que era imposible que se pudiera ganar la vida haciendo arte, dándole también el folleto de un centro cultural. Sin embargo, el prota estaba decidido a convencer a sus padres a toda costa, así que no se rendiría. De vuelta en su casa, Yatora le pregunta a su madre por qué pensaba que la universidad a la que quería entrar era mala opción, pero ella solo le responde preguntándole por qué insistía tanto en querer estudiar arte. Al día siguiente, el prota se encuentra con Mori en el salón de arte, empezando a hablar. La chica le menciona que estaba aquí para poder llevar sus cosas del aula poco a poco, ahora que prácticamente ella ya se iba a graduar de la preparatoria, sintiéndose emocionada. Esto por todo el arte que haría ahora que obtuvo la recomendación a la universidad. Yatora admite que echaría de menos a su superior, aunque le pregunta a esta misma si sus padres se oponían a la carrera que había elegido. Sin embargo, ella le dice que esto no era así, pues ella hacía arte desde que era muy pequeña, a lo que Yatora susurra que en serio le gustaría ser tan bueno como ella. En ese momento, Mori le pregunta al prota si podría hacerle un favor. Luego de esto, vemos como ambos compañeros se ponen un dibujo cada uno para que se lo intercambien mutuamente. Esto a pedido de Mori hacia nuestro protagonista. Yatora se siente un poco avergonzado de que ella le haya pedido esto. Sin embargo, ella le confiesa que en realidad le había gustado mucho su arte, mencionándole que de igual manera a él también le gustaba el de ella, agregando también que si no hubiera sido por Mori, no habría empezado a hacer arte en un principio, lo cual le da gusto a la chica. En eso, Mori comienza a recordar la vez que ellos hablaron por primera vez, donde al principio ella tenía una impresión algo mala del prota, pero que fue cambiando con el tiempo, notándolo más sincero consigo mismo y trabajando duro. Además, ella cree que no está muy segura de que pueda aprobar el examen de ingreso, pero tiene una gran fe en que el prota pueda seguir su sueño, así dándole un dibujo a Yatora como regalo. Dime, ¿conoces el origen de la pintura? Hay muchas teorías, pero una de ellas es la oración. Por eso, cuando hago arte, rezo para que la persona que lo reciba vaya en la dirección correcta. Nika es la diosa de la sabiduría, la batalla y la victoria. Rezo porque tengas éxitos. Mori exclama esto, y como respuesta, el prota le agradece por darle el valor para continuar, preguntándole si podía esperarlo hasta el día de su graduación, para que pudiera darle algo de su arte. Una vez Yatora regresa a su casa,
casa, este invita a su madre a hablar, al principio dándole un dibujo el cual le había hecho a ella, lo cual la sorprende. Posteriormente, el prota se sincera con su madre sobre la pasión que tenía por hacer arte, diciéndole todo lo que sentía realmente, mencionándole que mientras le hacía ese dibujo que tenía, en sus manos notó muchas cosas por las cuales ella sufría, las heridas en sus manos, y cómo daba todo con tal de que tanto él como su esposo estuvieran bien alimentados a pesar de no tener mucho dinero. Estas palabras dichas por el chico hacen que su madre rompa en llanto, mientras su hijo continúa diciéndole que si él no hubiera hecho ese dibujo, jamás hubiera notado todo esto, disculpándose por no haber sido bueno con ella, pidiéndole perdón por no ser el hijo que ella quería, pero también pidiéndole su apoyo para que él pueda seguir su camino para estudiar arte, rompiendo también en llanto, mientras que su madre le agradece por apoyarse en ella y por el dibujo que le había hecho. Un día después, en la graduación de los estudiantes de tercero, el club de arte felicita a sus compañeras por haberse graduado, siendo en ese instante el momento donde Yatora le da el dibujo que le había prometido a Mori. Luego de verlo, ella menciona que lo iba a atesorar con todo su corazón, finalizando el fin de este ciclo, tomándose una foto al lado de todos los miembros del club de arte. Pasa un tiempo, vemos como Yatora y Yuka van hasta el Instituto de Arte de Tokio para poder tomar el curso propedéutico, siendo mandados ambos a la misma clase al ser esta la primera vez que venían. Una vez dentro, el prota siente un ambiente algo diferente al club de arte, aunque esto no resulta ser un problema para él, considerándolo algo bueno, ya que esto resultaba ser mejor que seguir haciendo bodegones. En ese momento, la maestra del curso les habla a todos los alumnos, mencionándoles que justo ahora dibujarían figuras de yeso usando carbón o lápiz, las cuales ella revisaría al final de la clase. En eso, uno de los chicos del lugar le pregunta a la maestra si para los bodegones de ahora dibujaría lo que estaba viendo, a lo que ella afirma esto, para después comenzar a pasar lista. Luego de esto, Yatora se acerca amablemente ante el mismo chico que le había hecho la pregunta a la maestra, tratando de prestarle un borrador, viendo cómo este parecía no tener uno. Sin embargo, este algo disgustado, solo le pregunta a nuestro protagonista que quién era, para después agarrar un borrador del suelo, evitando mirar a Yatora. El prota, viendo que este parecía no ser muy sociable, se ve extrañado por la forma de actuar de su compañero. En ese instante, el nombre de este chico es revelado al pasar la lista, siendo este Yotasuke Takahashi, el cual es nuevamente observado por Yatora de forma curiosa, esto al ver su extraña forma de agarrar su lápiz. Continuando, el prota comienza a hacer su dibujo de la estatua que tenía frente a él. Sin embargo, aunque este intenta hacer lo mejor posible para no cometer algún error, al final estos resultan ser inevitables, debido a las formas complejas que tiene el rostro humano al ser dibujado. Luego de un rato, todos los alumnos del curso terminan sus dibujos para posteriormente ser presentados, Yatora sintiéndose avergonzado por mostrar el suyo, ya que sentía que su dibujo tenía muchos errores notables. Este, al ver los demás dibujos, logra resaltar uno en particular que le parecía interesante por el fondo que llevaba, siendo este el de una chica con la que había chocado con anterioridad. Sin embargo, este dibujo que ve no logra hacer nada comparado con lo que presencia a continuación. Viendo el bodegón de Yotasuke, el prota al ver este, siente una especie de grito silencioso que resuena en él. Esto por el gran dibujo que había presentado su compañero, el cual carecía de errores y era casi perfecto en todo sentido, siendo alabado incluso por su maestra. Una vez terminado el primer día, mientras Yatora y Yuka caminan, hablan sobre lo destacado que es Yotasuke en su clase. La rubia menciona que no solo era muy bueno en el arte, mencionando que incluso sacó un puntaje alto en el examen de lengua. Sin embargo, el prota en ese instante comienza a sentirse un poco mal, debido a que consideraba a su compañero muy superior a él, llamándolo un genio. Esto porque esa era la primera vez que él había hecho un dibujo de una estatua de yeso, y el prota, habiendo practicado tanto, no pudo ni acercarse al nivel que este tenía, considerando que al fin y al cabo, él solo era un humano más. Al escuchar esto, Yuka se burla del prota llamándolo codicioso, aunque esto era realmente algo bueno de él. La rubia le da ánimos para que pueda continuar, recalcando que esto no era como lo que él sentía al admirar a Mori, sino que era envidia, y si de verdad eso era lo que sentía, entonces aún podía pelear para poder superarlo. Una vez estos dos se despiden en la estación, Yatora piensa que tal vez Yuka tenía razón con lo que decía, no debería sentirse así solo por lo que vio. Después de todo, él solo llevaba medio año pintando, y había mucha gente ahí afuera que tenía un talento extraordinario. En eso, el prota se termina encontrando con Yotasuke en la estación, comenzando a charlar con él, aunque recibiendo solo respuestas cortantes de parte de este. Luego de esto, Yatora se despide del chico, mientras comienza a dudar nuevamente en su mente respecto a la diferencia que había entre ellos dos. Sin embargo, en ese momento Yotasuke se despide del prota llamándolo por su nombre, lo cual enciende una llama dentro de él, decidiéndose esforzarse al máximo para que cuando llegue el momento, nadie pueda diferenciar su trabajo del de un genio. Al día siguiente, en su clase de pintura al óleo, Yatora
Yatora nota en su aula que varios de sus compañeros emitían un aura algo peculiar. En ese instante, la maestra del curso entra al aula presentándose como Oba, la cual sería desde ese momento la que les enseñaría todo lo que necesitaran saber, mientras la maestra Oba pasaba lista para que sus alumnos les fueran pasando las obras que fueron haciendo. Yatora termina derramándose encima un frasco lleno de limpiador de pintura, por lo que va al baño para lavarse. Una vez ahí, el prota se cruza con Yuka, quien estaba en el piso de abajo haciendo unas cuantas cosas mientras no estaba en su clase. De repente, un chico llamado Sasaki se aparece en el mismo piso donde estaban. Yuka le habla a este, pidiéndole salir algún día los dos en una cita. Al ver esto, el prota se preocupa un poco por lo que hacía su amiga. Esto ya que parecía como si no tomara en cuenta lo que la gente podría pensar al ver que no era lo que aparentaba. Una vez Yatora intenta retirarse, es llamado en ese instante por su maestra para que sea entrevistado por el dibujo que había realizado. Oba se presenta nuevamente a nuestro protagonista, y una vez hecho esto, le pregunta a este a qué universidad pensaba entrar, a lo que él responde que sería la Universidad de Arte de Tokio, o abreviado como la UAT. Al escuchar esto, y luego de haber observado el dibujo que este hizo, ella le dice lo siguiente: eres inteligente, ¿no? Y también muy sobresaliente, pero la verdad no es muy probable que entres a la UAT como estás ahora. Yatora se sorprende de que su maestra no anduviera con rodeos al decirle esto. En eso, esta misma saca un cuadro de un estudiante que ingresó a la UAT para mostrarle al prota a lo que se refería, dejando en claro que lo que valoraba esta universidad era como el alumno veía el mundo, su visión y personalidad. Eso era crucial. Oba le dice al prota que al ver lo que había pintado, sentía como si solo estuviera pintando lo que estaba viendo ante él, y no lo que le gustaba exactamente, pues lo que debía hacer era usar su propio arte para pintar, por lo que esta maestra decide recomendarle a Yatora estudiar composición artística, además de darle más consejos que podrían ayudarle, dando especial énfasis en que vaya a museos o lea libros de arte, esto para poder encontrar qué es lo que realmente le gustaba. ¿Componer arte? ¿Saber qué me gusta? No puedo pintar sin una dirección. Yatora piensa en esto mientras que en su salón, la obra de uno de sus compañeros, un chico el cual traía trenzas, es alabado por el gran trabajo que había hecho con la composición de su dibujo, siendo este del agrado de la maestra. Luego de esto, Yatora decide que lo mejor que podría hacer por ahora es visitar algunos museos para poder apreciar de mejor forma el arte. En uno de estos, el prota se termina encontrando con Yotasuke y el chico de las trenzas, quienes también irían al museo para la exposición que tendrían ese día, por lo que deciden ir todos juntos. Un día después, en la exposición del Museo Morzón, el otro compañero del prota se termina presentando como Haruka Hashida, revelando también que tanto él como Yotasuke son parte de la misma escuela a la que iban. Una vez dentro del museo, Hashida habla con Yatora un poco respecto al arte, en donde el prota menciona que le daba algo de vergüenza ir a museos, aunque Hashida le menciona que no debería de sentir esto al venir a este tipo de lugares. En eso, ambos compañeros hablan acerca de las pinturas de Picasso, en donde los dos concuerdan que su arte no era mucho de su agrado. Hashida menciona que estos cuadros hechos por este artista eran algo así como comida incomible. Es natural tener gustos y disgustos. Los platos caros no siempre saben bien. Por el lugar y la preparación podrían parecer deliciosos, pero aunque no me interese, me da curiosidad por las reseñas. El chico de las trenzas menciona esto, llegando al punto de que incluso estas obras bien no podrían valer nada, pero cuando las hacía alguien de renombre, podría convertirse hasta en un tesoro. El prota al principio se confunde por sus palabras, pero luego comprende mejor lo que este intenta decir, donde el chico también menciona que lo más importante en el arte era lo que te hacía sentir en sí. En eso, Hashida le propone a Yatora mirar los cuadros esta vez con intención de compararlas, esto para que pudiera tener una mejor visión de estos. Así, Yatora comienza a ir viendo cuadros para ver cuáles le parecían más atractivos, tratando de buscar mucho mejor qué es lo que realmente quería, logrando después de un rato poder tener ideas más profundas respecto al arte, encontrando lo que parece ser eso que estaba buscando. Luego de salir del museo, el prota y sus compañeros salen. Hashida planea que vayan a un restaurante a comer juntos. Sin embargo, Yatora nota la distancia a Yuka con el chico que invitó a salir, viendo como este, luego de abrazarla, deja llorando a su amiga sentada en un banco del parque. Los compañeros de Yatora se adelantan mientras este último va hasta donde estaba Yuka, para poder hablar lo que había pasado, esta pidiéndole un cigarro debido a lo deprimida que estaba. Ambos hablan. Yatora le pregunta si acaso le dijo a Sasaki que era un hombre, Yuka afirmando esto último, aunque si había algo que consideraba lo peor de todo, era que este lo abrazara al final con tanta amabilidad, como si le diera a entender que él nunca estaría con alguien como Yuka. El prota le menciona que tal vez si se vestía como hombre, sería muy popular con las mujeres al tener una cara bonita. Supongo que sí, pero si debo ser lo que el mundo me dice que sea, prefiero no existir. Yuka exclama, mientras que aún con lágrimas en los ojos, se sigue rompiendo hablando con Yatora, preguntándose si de verdad eran tan raros los gustos que tenía, si era tan raro que quisiera ser como es, si acaso, de verdad no podía protegerse haciendo lo que le gusta. Durante la noche, en el Instituto de Arte, Yatora piensa
en todo lo que habló con la rubia. Si bien este la odiaba por su forma de ser, cree que entre más conoce a Ryuji, le parece cada vez menos singular, sintiéndose algo mal por el nivel tan bajo de persona que había tenido con este. Pero al final, el prota al volverse a encontrar nuevamente con Yuka, ve que esta ya se había recuperado completamente por su problema de la mañana, lo cual lo hace recapacitar, pensando que tal vez en serio no le caía bien después de todo. Ya en su clase, nuevamente Yatora recibe una crítica de parte de su maestra por una de sus pinturas. Esto al no saber exactamente qué es lo que quería expresar. El prota aún necesitaba saber muchas más pruebas, pero en este punto, parece que todavía no sabía qué es lo que le gustaba realmente. Luego de esto, Yatora va a hablar con Yotasuke y Hashida. Aquí el chico de los lunares le comenta que parece que habría una competencia para el curso que tendrían en verano, siendo esto, en resumen, un tipo de examen que tomarían los alumnos del curso de pintura al óleo, donde serían calificados por el tipo de arte que mostraran en este, siendo que lo que debían hacer era un arte que no fuera de principiantes, lo cual emociona mucho al chico de las trenzas. Yotasuke le pregunta a este si acaso les tenía miedo a esos repetidores de arte, aunque este solo responde que hace unos años, la mejor aspirante de este curso terminó siendo una alumna recién graduada, siendo específicamente la hermana de la chica con la cual el prota chocó el primer día, Kuwana, lo cual según se decía, todos los miembros de su familia terminaron entrando en la UAT, lo que termina sorprendiendo a Yatora. A continuación, vemos como el prota se muestra preocupado por todo lo de la prueba, preguntándose qué nivel estaba realmente, si estaba a la altura de todo esto que tendrían. Buscando alguna respuesta, Yatora hace un nuevo dibujo tratando de plasmar su arte con mucho esfuerzo, aunque nuevamente fallando en el intento. Sin embargo, su maestra le menciona que su mente estaba mucho más abierta ahora, lo cual era muy positivo. Luego de esto, llegaba el turno de la obra de Kuwana, la cual, como era de esperarse, termina siendo alabada por la maestra Oba. Yatora aún no comprendía qué es lo que le faltaba a su arte, y aunque odiara admitirlo, Kuwana era muy superior a él en este aspecto. Tratando de buscar algún consejo, el prota acude a Yotasuke para ver si le podría ayudar con la diferencia que había entre su dibujo y su referencia. Sin embargo, siendo muy directo, este da su respuesta diciendo: tu obra no es nada más que la copia superficial del arte de alguien. Siendo más claros, del artista moderno Tamana Moteki, diciéndole por último que él aún no comprendía bien lo que debía hacer realmente. Él aún no comprendía lo que era la esencia. Luego de que Yotasuke le dijera a Yatora su opinión sobre la pintura que hizo, este va con la maestra Oba para contarle, lo que hace que ésta se ría a carcajadas por lo que dijo. El prota le pregunta a su maestra cuál era la razón de que su obra fuera una copia de arte de alguien más, a lo que, ya un poco más calmada, Oba le responde a Yatora preguntándole ¿qué es lo que tenían en común todas las obras maestras? La respuesta a esto era simple: todas tenían una buena composición, siendo que esto tenía 4 puntos importantes que ayudan a tu dibujo. Un flujo, te encaja en el tema, te enfoca en elementos claves y te hace mirar a cada esquina. Oba comienza a explicar de mejor forma los 2 primeros puntos, resaltando las formas geométricas que se suelen usar en las pinturas, teniendo que tener en cuenta estas para poder realizar lo que pensaba hacer. Además, también el tipo de movimiento que tienen los elementos dentro de su obra, para que todo encaje correctamente. Con las grandes obras, parece que los artistas pintaron lo que veían, pero están meticulosamente calculadas. Luego de escuchar esto, Yatora pregunta por los puntos 3 y 4, aunque por ahora eso sería un secreto, diciéndole al prota que lo que debía hacer era una réplica de un dibujo. Él no logra entender muy bien esto, pero Oba le explica mejor mencionándole que hacer esto no significaba como tal copiar una pintura. Si lo hacía con el corazón, entendería muchas más cosas. El prota trata de comprender mejor estas palabras dichas por su maestra, y mientras hace la réplica de la pintura que había mencionado, pensando que tal vez todo esto tendría algún tipo de significado que debía encontrar, recordando los consejos que ha recibido hasta ahora, Yatora logra entender muchas cosas que le faltaban saber, incluso logrando descubrir por sí mismo el tercer y cuarto punto que Oba le comentó con anterioridad. Un tiempo después, estando ya en verano, comienza nuevamente el curso propedéutico en el Instituto de Arte. El prota y sus amigos son divididos en diferentes clases, Yatora siendo puesto nuevamente en la clase de Oba, siendo acompañado esta vez de esa chica con la cual chocó ese primer día en el curso, Kuwana, la cual nuevamente se tropieza con este al entrar a su clase. Luego de que ambos ingresan de manera algo escandalosa, ambos chicos conocen quiénes serían sus nuevos compañeros, aunque no de la forma que deseaban. En eso, la maestra Oba da inicio a la clase, dando las indicaciones a los alumnos de lo que harían estos días, dando énfasis en que la última obra que hagan durante el curso sería puesta en una competición. Con esto dicho, Yatora se concentra para poder comenzar a hacer su dibujo. Sin embargo, en ese momento nota como varios de sus compañeros comienzan a usar varios métodos poco convencionales para comenzar sus cuadros, algunos cortando el lienzo u otros usando las manos para pintar, lo que hace preguntarse el prota si realmente estaba en el curso de pintura al óleo. Una vez finalizado todo, Kuwana se acerca hasta Yatora para invitarlo a comer, disculpándose con él por haberlo empujado.
enojado. Ambos chicos comen en una hamburguesería mientras charlan, el prota estando un poco incómodo al principio, pero luego pensando que esto era mejor que estar agonizando por su arte. En eso, el prota le confiesa a la chica que pensaba que este iba a ser algo más intimidante, pero se sorprendió al ver que esto no era así. Mientras siguen hablando, Yatora habla de los extraños métodos que usaban en su clase para poder hacer sus cuadros, a lo que Kuwana menciona que tal vez el hacer esto era una forma diferente de mezclar las cosas que utilizaban ellos, lo cual hace que el prota recapacite mejor las ideas superficiales que tenía, pensando que tal vez hacer arte es más libre de lo que creía. Con más habilidades se puede llegar lejos. Los repetidores pueden usar cualquier método para crear su arte, por lo que él también debía enloquecer. Luego de que los maestros calificaran todos los trabajos de la competición, cada estudiante es llamado para poder ver el puesto en el que habían quedado. Yatora piensa que lo más probable es que no haya quedado en algún lugar. Sin embargo, al ver en qué puesto quedó, se da con la sorpresa de que estaba en una posición más alta de la media, incluso superando a Hashida y Yotasuke. En eso, el prota nota que la pintura que había quedado en la primera posición de esta prueba era la de Kuwana, lo cual lo sorprende bastante. Sin embargo, al ver el rostro de la chica, pensando que estaría feliz por esto, no resulta ser así. Kuwana le pregunta a Yatora si acaso no conocía la maldición. Todo el que quedaba en el primer lugar de esta prueba no aprobaba el examen de ingreso a la UAT. Nunca nadie lo había logrado, por lo que esto hace que la chica se muestre frustrada al salir en este puesto. Más adelante, Hashida le confirma este tema al prota, mencionándole que esto era bien sabido, aunque era extraño que esto sucediera en realidad. Una vez finalizado todo, el chico de las trenzas propone celebrar por los puestos en los que quedaron. Sin embargo, Yotasuke se niega a ir con ellos, diciendo también que dejaría de venir al curso propedéutico, mencionando que odiaba que lo obligaran a hacer arte de examen. Al ver confundido a Yatora, Hashida le explica que esto era una expresión de lo que se hace para complacer a las universidades que elijas. No creerás que todo lo que has aprendido aquí es todo relativo al arte, ¿o sí? Yotasuke dice esto, retirándose mientras exclama que este curso solo enseñaban arte para que te acepten, y no un buen arte. Yatora le pregunta a Hashida cuál era su opinión respecto a esto, dando una respuesta neutra a lo que pensaba Yotasuke sobre el arte de examen. El prota piensa cada vez más que el arte era una cosa que no podía ver a profundidad, no importa cuánto lo intentara, pensando en qué debería hacer ahora, aunque lo único que sabía era que desde ese día, Yotasuke nunca más volvió a aparecer en el curso propedéutico. En el club de arte, la maestra Saeki se dirige a Yatora preguntándole si había pasado algo en el curso propedéutico, esto ya que se le veía algo extraño el día de hoy. El prota le cuenta a su maestra todo lo que le había pasado durante este curso, mencionándole el tema del arte de examen. Saeki trata de aconsejar al prota sobre las dudas que tenía alrededor de su arte, y si es que en verdad se estaba preparando solo para un simple examen, aunque esto no era para nada así, pues esta no sería otra cosa que el comienzo para el camino que seguiría el prota. Sin embargo, Yatora aún sigue dudando sobre qué es lo que debía hacer en realidad. En eso, Saeki le pregunta si alguna vez fue a un festival universitario de la UAT, esto ya que en este lugar las facultades de arte mostraban sus obras en sus festivales. La maestra le recomienda acudir a este lugar con algunos de sus compañeros, a lo cual Yatora accede. Sin embargo, las estudiantes del club de arte estaban algo ocupadas para acompañarlo, aunque en ese momento, al prota se le ocurre con quienes tal vez podría ir. En el festival de la UAT, vemos como Yatora, acompañado de sus amigos, se la pasan yendo de un lado a otro viendo todo tipo de cosas relacionadas al arte, todas ellas hechas por los postulantes que lograban entrar en esta universidad. En eso, mientras los cuatro chicos tomaban unas bebidas, Yatora se emborracha debido a que había tomado café, ya que resultaba que esta bebida reaccionaba algo diferente en el cuerpo del prota. Luego de que este vomitara al no poder aguantar más, Yatora se termina encontrando con una señora en el baño, la cual resulta ser la madre de Yotasuke, el cual también estaba en este festival siendo acompañado por ella. La madre de Yotasuke le agradece a Yatora por ser amigo de su hijo, para luego preguntarle si es que podría acompañarlo para que continuara yendo con él por el festival, a lo que él accede. Ambos chicos van por toda la universidad, viendo las obras que habían sido hechas por los alumnos del lugar, algunas de ellas gustándole mucho al prota por cómo fueron hechas, aunque ninguna de ellas siendo del gusto del chico de los lunares, mencionando que simplemente no le interesaban ninguna de estas. Una vez terminado el recorrido, Yatora y Yotasuke van de salida, el prota diciendo que había aprendido mucho al ver el arte de gente que tenía su edad, esto para luego despedirse de forma amable antes de retirarse con sus amigos. Sin embargo, en ese instante, Yotasuke le habla al prota, deteniéndolo para decirle de forma contundente que él no le agrada para nada, reclamándole el por qué se venía para este lado teniéndolo todo, agregándole que él ni siquiera tuvo que hacer arte para llegar hasta donde está. Sin embargo, estas palabras hacen que Yatora encare a Yotasuke, preguntándole si acaso se refería a que él no se tomaba el arte en serio. ¿Cómo él podía decir eso? Sin embargo, antes de que las cosas se pusieran peores, los amigos de Yatora llegan en ese momento, haciendo que el chico de los lunares se vaya del lugar con una actitud apática. Al ver al prota, estos chicos ven como su amigo estaba con lágrimas en los ojos, preguntándole si acaso ese chico le había dicho algo malo. Este solo responde que no era nada, aunque estaba claro que las palabras dichas por Yotasuke le habían afectado un poco, mencionando que si su arte fuera más contundente, él nunca habría dicho eso. Es una estupidez. Arte de examen. ¿Qué diablos? Yatora
Yatora exclama esto en su mente, mientras que dentro del Instituto de Arte, con un gran sentimiento, el chico comienza a pintar un cuadro donde desata toda la frustración que traía consigo, llenándose de lágrimas al pasar el pincel, explotando el motor en su interior al máximo. Si bien Yatora no podía imitar el arte de alguien más como los de sus compañeros, no había nadie más que pudiera hacer el arte que hace Yatora. El prota sigue dando pinceladas aumentando la intensidad sin parar. Si bien él se sentía asustado debido a que estaba apostando todo en este camino que eligió seguir, lo que más quiere ahora es que todos se arrodillen cuando lo vean, cuando vean con sus propios ojos la obra que había hecho, afirmando que él se encargaría de acabar con todos usando su arte. Más tarde, Yatora va con Oba para presentarle el cuadro que había realizado, dejando algo impactada a su maestra por el gran dinamismo que le puso. Sin embargo, el prota interrumpe a su maestra para decirle que de algún u otro modo, él entraría a la UAT, pidiendo si por favor le podría enseñar todo sobre el arte de examen. Aunque Oba le menciona a este que eso de lo que estaba hablando, ya nadie lo decía. Según la maestra, antes los cursos propedéuticos aplicaban trucos baratos cuando el arte de examen existía. Estos trucos al no funcionar hoy en día, podría decirse que era mucho más difícil, pues lo que se tenía que hacer ahora era únicamente confiar en tu arte, nada más. Sin embargo, Yatora pregunta el por qué antes él quedó en un puesto tan alto siendo peor que sus compañeros. Oba menciona que la respuesta a esto era simple, y eso era porque su arte sencillamente fue bueno. Todo lo que aplicó al hacer su pintura, la forma en la que él logró usar bien los conocimientos que tenía fueron buenos, que si bien Yatora no tenía muchas armas al usar su arte, era mucho más ágil en comparación a sus compañeros, y esa era su fortaleza. Todo se trataba simplemente de prueba y error, eso y esforzarse al máximo para lograr el objetivo que tenía. Luego de esta charla, Yatora se retira agradeciéndole a su maestra. Sin embargo, en ese mismo instante Yotasuke hace acto de presencia en el lugar, mencionando que estaba aquí para poder llevarse sus cosas. Mientras el chico de los lunares empaca, Oba comienza a hablarle sobre la visita de Yatora en el lugar, aunque este se pregunta algo molesto por qué lo mencionaba, la maestra respondiendo que era porque muy en el fondo, a Yotasuke le importaba mucho al prota. Mientras seguían conversando, Oba se disculpa con el chico por no ayudarle lo suficiente mientras estuvo aquí. Sin embargo, este solo le agradece a ella por todo lo que hizo hasta ahora, para posteriormente retirarse. Una vez ocurre esto, Oba habla con una de las maestras del Instituto de Arte sobre lo complicado que era el enseñar, mencionando también que a pesar de estar criando 3 hijos, en este mundo del arte, el objetivo era muy diferente de persona en persona. Se tiene que descubrir tu objetivo y cómo llegar. A pesar de que ella podía aconsejarles a sus alumnos, la verdad es que no tenía ni idea de dónde terminarán llegando. La otra maestra le pregunta a Oba si esto era duro para ella, aunque esta responde diciendo que no, mencionando que en realidad esto era emocionante, pues ella estaba ansiosa de ver cómo estos chicos cambiarían durante este tiempo. Estaba emocionada por ver cómo cambiarían en los próximos 120 días. Un tiempo después, en el Instituto de Arte de Tokio, vemos como la maestra Oba les da a todos sus alumnos un anuncio, tratándose que a partir de ahora, todos serían divididos en 5 diferentes clases, debido a que pronto se venía la época de exámenes. Yatora se ve preocupado por esto último, aunque también tenía cierta intriga debido a Yotasuke, quien no había aparecido en el curso propedéutico desde el día que ambos cruzaron palabras. En eso, el prota se dirige a la clase D, donde se encuentra con Hashida, el cual le menciona que ellos no eran los únicos en la misma clase, pues Kuwana también estaba con ellos en esta ocasión. Ambos sienten interés por los estilos únicos que tenían sus compañeros, preguntándose con qué clase de maestro les tocaría lidiar ahora, aunque para sorpresa de ambos, resulta que la maestra que tendrían a partir de ahora sería nuevamente Oba, quien alegremente se presenta ante todos para poder empezar. La maestra comienza la clase explicando el cronograma que tendrían a partir de ahora debido a la época de exámenes, el prota tratando de concentrarse en esto, ya que en lo que ahora deberán enfocarse a fondo es en la adaptabilidad. Luego de recibir la inscripción de tareas, Yatora se da cuenta que lo que iba a pintar sería algo importante para él. Sin embargo, algo que debía tener en cuenta es que no habría un tema exacto, por lo que deberá usar nada más que su imaginación para trabajar en esta ocasión, siendo que según Oba, este tipo de proyectos son normales en los exámenes de arte. De este modo, el prota se muestra en una encrucijada, esto porque hasta ahora solo ha estado haciendo arte a base de lo que veía, y en este momento no tenía nada que le sirva como referencia para comenzar, aunque en ese instante, Yatora piensa que ya no puede seguir excusándose de ese modo, tratando de ver con más claridad qué era exactamente eso importante para él, recordando a personas las cuales lo ayudaron a estar donde está ahora, siendo que estos vínculos, estas conexiones que tuvo con las personas, fueron aumentando mucho más hasta formarse una especie de cuerdas, las cuales estaban conectadas hacia algo importante, eso importante que Yatora escogería para poder hacer así su cuadro. Yatora le presenta su pintura a la maestra Oba, la cual elogia esa interpretación tan divertida que le había dado a esta. Sin embargo, nota que el prota aún le costaba un poco adaptarse para poder lograr explotar su mentalidad como artista, y así expresarlo en su pintura
como es debido. Si para Yatora los vínculos eran algo parecido a las cuerdas, estaba bien, pero debía trabajar en cómo plasmarlo correctamente. Luego de esto, Ova le entrega a Yatora el nuevo trabajo que realizaría ahora. Este se trata de elegir algún título para posteriormente poder convertirlo en arte. El prota comienza a tener más problemas con este tipo de trabajos imaginativos que le eran dejados. Sin embargo, esto parecía no ser lo único con lo que estaba teniendo problemas, pues al estar haciendo el dibujo, Yatora piensa en el arte que estaba en su cabeza. Tal vez podría ser el mejor de todos para él, pero cada vez más se daba cuenta de que por cada pincelada que daba, era como si este se deformara, como si él mismo estuviera empeorando su arte. En su preparatoria, Yatora se cruza con Yuka en la puerta del club de arte, la cual sale del lugar con prisa. El prota le pregunta a la maestra Saeki qué era lo que le pasaba a su compañera, aunque ella solo responde que no era nada importante. Yatora muestra curiosidad por lo que le estaba pasando a esta, aunque luego su maestra se le acerca para decirle que el día anterior, Mori había venido de visita a la preparatoria para ver el club de arte. Yatora se alegra de esta noticia, mencionando que le hubiera gustado verla a ella y a su hermoso arte angelical. Saeki le pregunta al chico si acaso se refería al lienzo grande el cual había sido pintado por ella, Yatora afirmando esto, aunque también pensaba que para él trabajar en un cuadro tan grande como ese sería muy difícil. Sin embargo, al escuchar esto, su maestra le pregunta al prota el por qué entonces no probaba hacer uno, esto viendo que lo único que ha hecho hasta ahora es arte de preparación para el examen, mencionando que no solo las técnicas determinaban la calidad de una obra, sino que también las cosas nuevas. Yatora lo piensa, aunque luego cree que lo mejor por ahora era pasar, esto ya que quería concentrarse en hacer la mayor cantidad de obras posibles. Más tarde, en la otra clase de Yatora, Ova les da a él y sus compañeras la siguiente tarea que tendrían. En esta ocasión la tarea sería simple, encontrar un tema para crear su obra, advirtiéndoles también que el siguiente mes tendrían una competencia final, por lo que tendrán que esforzarse. Al escuchar esto, el prota se emociona de al fin tener un trabajo en lo que tal vez pueda hacerlo mejor, tratando de buscar el enfoque principal que tendría su dibujo. Sin embargo, pensar que esto sería algo simple resulta ser un gran error. Al comenzar a pintar su centro seleccionado, Yatora comienza a sentir algo, lo cual lo tenía distraído y algo incómodo. El pincel pesa mucho, de hecho, es como si no tuviera fuerza en los brazos. Yatora exclama, pero decide que esto ya no debe afectarlo, considerando que si seguía poniendo excusas y no se movía, no podría terminar su obra. Aunque una vez acaba con este, Yatora se muestra dudoso al ver cómo había hecho su proyecto. En eso, el prota termina por chocar nuevamente con Kuwana, lo cual hace que por casualidad vea la pintura en la que estaba trabajando esta, aunque lo que él no esperaba es que terminaría sintiendo algo extraño al ver la obra de la chica, lo cual era como si esta lo estuviera absorbiendo, un sentimiento que si bien ya había experimentado antes, nunca lo había sentido alguna vez en su arte. Yatora estaba cada vez peor consigo mismo, pensando que no solo su arte no era bueno, sino que también se veía frustrado por no encontrar aún esa esencia que le faltaba. Justo ahora, lo que más quería Yatora era liberarse. El prota trata de buscar alguna respuesta a sus problemas en el club de arte, pidiéndole a su maestra ayuda para buscar algo fundamental que le pueda servir. Siendo así, Yatora y Saeki terminan por armar lo que sería un lienzo grande. Una vez listo, aún habiendo hecho esto para poder aclarar sus ideas, el prota duda todavía de poder hacer algo bueno a pesar de todo. Sin embargo, Saeki se acerca a su alumno para así poder decirle algo de suma importancia. Eso era que en el arte no existía el fracaso. Yatora piensa que hasta ahora lo único que obtuvo ha sido eso mismo, fracaso. Pero ¿a qué se refería exactamente Yatora con eso? Dime, ¿te refieres a una mala crítica de la instructora del curso propedéutico? ¿O es que no estás satisfecho con tu arte? Saeki comienza a aconsejar de la mejor manera al prota, mencionándole que había variedad de estándares en este mundo. Sin embargo, Yatora nunca pensó en eso cuando en un inicio empezó a hacer arte, tomando como ejemplo el dibujo azul que hizo hace un tiempo. ¿Acaso él pensaba en ese momento que sería un fracaso? El prota es motivado por las palabras de su maestra. Está pidiéndole que le demuestre lo que realmente quiere expresar en ese momento, recomendándole de dejar la idea del fracaso, para que así, todo lo que ha ido adquiriendo hasta ahora explote al máximo. Al fin y al cabo, el arte era un lenguaje el cual se expresa sin palabras. Sin embargo, luego de escuchar a su maestra, Yatora se encuentra aún más confundido sobre lo que realmente quería expresar, tratando de buscar la respuesta sobre qué clase de idea quiere plasmar en el cuadro que iba a hacer. En mi mente, los vínculos difieren el destino. Siento que cambian todo el tiempo, pero ¿cómo puedo expresarlo en mi arte? Esta pregunta queda en la mente del chico mientras aún piensa en cuál sería la respuesta correcta que está buscando. Mientras tanto, nos dirigimos hacia la casa de Yuka, donde el padre de la rubia la llama para poder hablar sobre el por qué últimamente ha estado faltando a las clases del curso propedéutico. Sin embargo, Yuka solo le responde a su padre diciendo que el dinero que había gastado para pagar sus clases se lo devolvería de algún modo, respuesta la cual frustra a este hombre, el cual sigue golpeando la puerta, para luego de un rato retirarse dejando sola a la compañera del prota. En eso, la abuela de Yuka llega a su habitación trayéndole algo para comer, aunque luego de que la rubia recibiera un mensaje, esta le dice que no se preocupara por ella, pidiéndole que por favor se retirara de su habitación. A la mañana siguiente, vemos a Yatora pensando mientras camina, todavía buscando el significado exacto que necesitaba encontrar para su vínculo. El prota cree que trabajar en ese lienzo grande le iba a llevar
llevar una eternidad, pensando que lo que mejor debía hacer era pintar más para poder seguir mejorando. En eso, al llegar al club de arte, Yatora se encuentra nuevamente con Yuka, lo cual lo sorprende al chico, pues según creía, hoy nadie se presentaría en el club de arte. Ambos compañeros se quedan callados. Sin embargo, Yatora decide romper el hielo, diciéndole a Yuka que si tenía que hablar de sus sentimientos con él, que se lo hiciera y ya. Él lo escucharía sin ningún problema, aunque la rubia da indicios de estar bien, lo cual hace que el prota se sienta menos preocupado por esta. Yuka le dice a Yatora que al final resultó ser una muy buena persona, preguntándole luego por el cuadro que estaba haciendo, mencionando que se parecía mucho al de Mori cuando todavía estaba en la preparatoria. Ambos conversan un poco más, y luego de un rato, Yuka le pregunta al prota si tenía tiempo más tarde para que fueran hacia un lugar. Luego de esto, ambos se dirigen hacia la Universidad de Arte de Musashino, esto ya que Mori había invitado a Yuka para que viniera, pidiéndole también si era posible que Yatora fuera acompañándola, esto porque no pudo verlo cuando fue de visita a la preparatoria. Saliendo de la estación, Yuka al final termina por dejar al prota solo, debido a que solo quería salir a distraerse un rato para no estar dentro de casa. Esto enfada un poco al prota, pero ya sin opciones, termina por llegar a la Universidad de Mori, entrando al estudio donde su superior suele trabajar en sus obras de arte. Una vez ahí, Yatora nota una de las pinturas en la que estaba trabajando su ex compañera, viendo una gran obra al cual se asemeja a un cuadro budista. Extrañado, Yatora no entiende por qué Mori haría un cuadro como este, ya que él pensaba que lo que haría ella sería algo que tuviera que ver con un arte de ángeles. Sin embargo, al recordar las palabras que su superior le dijo hace un tiempo, el prota se da cuenta de que el mensaje que Mori estaba intentando transmitir, de rezar al hacer arte, se mantenía en la obra sin ningún tipo de error. En ese momento, Yatora al fin se da cuenta del error que había estado cometiendo hasta ahora, usando la composición erróneamente, al ser esta una herramienta la cual servía para poder transmitir el mensaje que su obra debía dar a entender, algo lo cual deja a Yatora mucho en qué pensar. Más tarde, el prota y Yuka se reúnen para regresar a casa, mencionándole a la rubia que al final no pudo encontrarse con Mori. Sin embargo, haber visto su obra le dio motivación para poder pintar en el lienzo grande de la preparatoria, aunque antes de irse del estudio de su ex compañera, le dejó una nota la cual decía que muy pronto se volverían a ver. Listo y preparado, Yatora comienza a trabajar en el lienzo grande. Cada pincelada que da, la hace con una precisión impecable, tal y como si estuviera forjando algo, o más bien, algo se estuviera forjando dentro de él. Luego de haber visto el cuadro de Mori, y de haber descubierto cuál era el error que cometía, Yatora al fin podía ver con más claridad qué significaba realmente el vínculo. En mi mente, los vínculos toman muchas formas. Algunos son delicados como hilos, otros me lastiman como si fueran espadas. La forma cambia constantemente, con pasión las formas se ven afectadas, y cada vez que golpeo, se fortalecen. Con estas palabras, con el motor en su interior explotando al máximo, y con una composición magnífica, el prota finalmente logra entender cuál era para él el significado real de los vínculos, estos siendo parecidos al metal, los cuales tal y como dijo, mientras más los iba golpeando, más fuertes se iban haciendo, así consiguiendo después de tanto, que su propio arte lo absorbiera tan solo con verlo. Al día siguiente, Yatora le muestra su obra de arte a su maestra y a una de sus compañeras, ambas diciendo que esta era realmente buena. Su maestra resalta lo mucho que su alumno había crecido, viéndolo ahora como alguien que era mucho más que un simple principiante. En el instituto de arte, Yatora le muestra su pintura a la maestra Oba, la cual menciona de igual manera que era una pintura increíble, diciéndole que sabía que podía lograrlo después de todo. Luego de estas palabras, el prota se emociona de al fin poder haber hecho un trabajo que considera buen arte. Sin embargo, esto apenas era el inicio de lo que tendría que hacer, por lo que Yatora se motiva para así poder seguir adelante en sus próximos trabajos. Mientras van pasando los días, todos los trabajos que Yatora hacía no eran nada más que elogiados por el gran cambio que ahora demostraba el prota al pintarlas. Y llegado el día del examen, en donde los alumnos tendrían que competir entre ellos, Yatora se propone hacer un cuadro el cual no debía fallar por nada en el mundo. Sin embargo, luego de recibir el tema, el prota se queda en blanco al no saber qué es lo que puede pintar, pensando en cómo había hecho el cuadro del vínculo que hizo con anterioridad. Al terminar, el chico se muestra confiado al haber hecho su obra. Sin embargo, esta confianza que tiene, posteriormente le da una mala jugada. Esto ya que su cuadro termina quedando en un puesto realmente bajo. Estando con su maestra, ella le comenta contundentemente cuál fue el error que cometió, diciendo que su obra no era nada más que una imitación de lo que hizo con anterioridad, y no era nada fresco ni desafiante. Palabras las cuales chocan profundamente en Yatora, quien de regreso en casa, se frustra al haber sido criticado de una forma tan dura por el error que había cometido, mucho más al escuchar una conversación de su madre, la cual decía que a pesar de no entender mucho, el arte de Yatora parecía ser muy bueno, palabras las cuales le dan impotencia al prota, el cual piensa que hacer lo que le gusta no siempre era divertido. Sentado en un rincón, el prota sigue estando decaído. Sin embargo, luego de un rato recibe una llamada inesperada, la cual resulta ser de nada más ni nada menos que de Yotasuke, el cual le dice: Yatora, dime, ¿qué es lo que haces?
Yatora es sorprendido por la llamada de Yotasuke. El prota le responde tratando de preguntarle cómo estaba, aunque rápidamente el chico de los lunares corta la llamada sin decir ninguna palabra. La madre de este le pregunta por el prota, pero Yotasuke solo le responde que todo estaba bien. Yatora se muestra confundido por la llamada de su ex compañero, pero piensa que eso ahora no era importante. En este momento, lo único en lo que puede pensar es en el error que cometió al hacer su dibujo para el examen final, preguntándose cuál pudo ser su fallo si había dado todo de sí para poder hacer esa pintura. Sin embargo, Yatora recuerda en ese instante qué fue lo que pensó antes de hacer su proyecto para el examen del curso, dándose cuenta que lo que había intentado hacer era copiarse a sí mismo, sintiendo una gran vergüenza por hacer esto, aunque luego de ver en qué había fallado, decide motivarse para no volver a repetir esto nunca más. Si bien él sabía que no tenía talento desde que vio el bodegón de Yotasuke, aún así dijo que se esforzaría al máximo para que no logren diferenciar su trabajo del de un genio. A la mañana siguiente, en el Instituto de Arte de Tokio, Oba les hace entrega a sus alumnos las tareas que deberán realizar durante las vacaciones de invierno. Una vez las reciben, casi todos piensan que es demasiado por hacer. Sin embargo, Yatora le habla a su maestra, preguntándole si él podría hacer 10 trabajos extra para que pueda practicar más, algo lo cual Oba acepta alegremente, diciéndole que prepararía estos trabajos para antes de la reunión que tendrían. En eso, la maestra Oba les tiene preparado a sus alumnos una sorpresa por año nuevo, o al menos eso parecía, pues todos en el aula se emocionan al ver deliciosos pasteles servidos en una mesa, aunque resulta que estos no serían para que puedan comerlos, sino para un trabajo que tendrían que hacer ahora, algo lo cual deprime a todos los alumnos del curso. Mientras Yatora analiza el pastel que se les fue entregado, Kuwana se acerca a él preguntándole si acaso odiaba el dulce, esto al ver el postre del prota cubierto por plástico. Este le responde que no, comentándole a la chica varios detalles del pastel que había notado tan solo con verlo. Es solo un bizcocho y crema batida, demasiado simple y dulce, pero al añadir fresas, se vuelve irresistible. No solo es sabor, hay una gran fresa roja en la crema blanca, con pequeños trozos rojos dentro, es lo principal, lo que guía la mirada. Por cierto, también vi que ese pastel es popular porque los japoneses aman el blanco y el rojo. Kuwana se sorprende por todo el análisis del prota hacia el pastel, eso y por la tarea extra que pidió con anterioridad, aunque él solo responde que hace esto porque no tenía talento, algo lo cual su compañera comprende, retirándose para no seguir interrumpiéndolo. Yatora piensa en las fortalezas que tenían las cosas populares, creyendo que tal vez eso era lo que también necesitaba, una arma propia para hacer su arte. Eso es lo que dice la maestra Oba, la cual está de acuerdo con esto dicho por él. Yatora le pregunta si entonces debería experimentar con los colores para poder sacar su arma. Sin embargo, Oba cree que lo mejor es que deje esto de lado. Además de ser difíciles de dominar, estos no los podría usar hasta después del primer examen. Si quería experimentar con algo, una buena opción podrían ser los materiales. Yatora tiene dudas al principio de hacer esto que le recomienda su maestra. Sin embargo, ella le dice que no se refería a que precisamente cortara el lienzo o pintara con sus dedos. Cada material que usa tiene su propio matiz, incluso si no era usado para hacer arte. Como por ejemplo, Oba le da una muestra de diferentes tipos de manchado hechos con distintos materiales. Estos eran realmente cruciales, e incluso si estos los cambiaba constantemente, era muy probable que logre expandir ampliamente su rango de expresión, siendo estos algo así como unos inventos. Luego de esto, Yatora recibe la lista de las tareas extra que deberá hacer durante sus vacaciones, algo lo cual mira con sorpresa. Esto porque solo habían 5 trabajos en la hoja. Oba le dice que decidió hacer esto para que pueda concentrarse en experimentar primero, y tenga tiempo de desafiarse mucho más a sí mismo. Eso y que también debía descansar bien durante Año Nuevo. Mientras Yatora experimentaba con distintos materiales en su cuarto, es llamado repetidas veces por sus amigos para que pudieran reunirse durante las fiestas. Sin embargo, este no responde a las llamadas debido a lo concentrado que estaba, aunque luego de un rato, este llama a sus amigos para decirles que no los podría ver justo ahora, pero promete que después iría con ellos. Resulta que mientras seguía trabajando, Yotasuke había llamado al prota para que pudiera acompañarlo a un santuario para recibir el año nuevo, a lo cual este aceptó con gusto, aunque el chico de los lunares no pensaba que él aceptaría venir. A pesar de estar algo incómodos, ambos chicos conversan mientras esperan que sean las 12 de la medianoche. Hay Yotasuke le cuenta al prota que decidió venir al santuario con él por petición de su madre, la cual estaba preocupada de que su hijo no tuviera amigos. Él pensó al principio que si llamaba a Yatora rechazaría venir, y su madre cambiaría de opinión, aunque esto no resultó ser así. Ambos continúan su conversación. Yatora aún no comprende por qué no le agradaba a Yotasuke, así que se lo pregunta. Sin embargo, el chico de los lunares cree que no lo entendería, repitiendo las mismas palabras que dijo durante su paseo por el festival de arte, mencionando que Yatora tenía todo, pero él solo tenía el arte. ¿Sabes? En realidad me alegro de haberte conocido. Me agrada la gente capaz, pero me agradaría más si esa gente no hiciera arte. Me caes bien, Yotasuke, pero por alguna razón te odio tanto que me siento mal. Siendo ya medianoche, Yotasuke se molesta por estas palabras dichas por el prota, aunque menciona que en cierto modo el sentimiento también era mutuo, diciendo que él también le molestaba ver a Yatora. Al escuchar esto, en vez de enojarse, el prota se alegra por las palabras dichas por Yotasuke, el cual lo mira con algo de desagrado, aunque la razón por la cual este se había alegrado era porque le daba gusto que
que de cierta forma, para un chico con gran talento como Yotasuke, él sea alguien especial. Un día después, el prota logra llegar al curso propedéutico con todos los trabajos que hizo durante las vacaciones. En la sala de reuniones, Oba alaba todas las obras que Yatora le presenta, resaltando una en especial por la textura arenosa que tenía, la cual el prota había conseguido hacerla con un lápiz de tiza de sastrería. En eso, Yatora menciona que el usar distintos materiales le habían ayudado bastante mientras trabajaba, incluso pudiendo simplificar de mejor manera los temas complicados que hacía en cada uno de sus cuadros. Oba se alegra de todo el progreso que tuvo hasta ahora su alumno, aunque ella le advierte a Yatora que debía seguir esforzándose. Después de todo, solo quedan 45 días para que esto acabe, y le guste o no, deberá estar preparado. En otra parte, vemos como Kuwana es interrumpida por su hermana mientras escuchaba música. Esta trataba de animarla para el examen que tendría el día siguiente, deseándole suerte para que le vaya bien, aunque la chica solo responde de manera cortante al escuchar lo que su hermana trata de decirle. A la mañana siguiente, vemos como Yatora y uno de sus amigos salen luego de haber tenido ambos sus exámenes. El prota estando feliz porque ahora solo le faltaba hacer la evaluación práctica, aunque su amigo siente que al menos para él, todo se había acabado. Mientras caminaban, ambos se terminan encontrando con Kuwana y sus amigas, las cuales terminan conversando un poco con ellos para luego retirarse. El amigo de Yatora se sorprende de que en el curso de su amigo haya alguien tan enérgica como Kuwana, ya que pensaba que en los propedéuticos solo había gente deprimente que se tomaban todo muy en serio, aunque esto no estaba tan alejado de lo que decía, pues en los siguientes días antes del segundo examen, la tensión en el aula del prota aumentaba cada vez más, estando todos sus compañeros muy alterados a medida que pasaba el tiempo. Esto a pesar de que incluso su maestra trataba de mantener animados a todos. Yatora sigue experimentando cada vez más con más materiales, esto para estar listo el día de su examen práctico. Sin embargo, para sorpresa de todos en su curso, Oba les da la noticia que a partir de ese momento, solo se enfocarían en hacer bodegones, además de hacer 2 obras al día. Algo confusos, los alumnos preguntan qué es lo que pasaría con sus clases de pintura al óleo, a lo que su maestra les dice que había algunos días de diferencia en su primer y segundo examen, por lo que en ese tiempo se enfocarían en hacer todo lo relacionado a estas clases. Sin embargo, los estudiantes aún no estaban muy seguros de la decisión que había tomado su maestra, aunque ella les muestra en ese instante cómo esta práctica que tendrían se reflejaría bastante en todo el tema de la pintura al óleo, usando como referencia 2 fotos tomadas por Yatora a 2 pinturas que fueron vueltas monocromáticas, viendo así a lo que se refería exactamente. Yatora cree que tal vez su maestra tenga razón en lo que dice, aunque la verdad era que tomar esta decisión de no hacer pintura al óleo en este punto era sumamente arriesgado. Ciertamente, algunos estudiantes como Kuwana tenían su propio estilo al hacer este tipo de pinturas. Sin embargo, también era que en la UAT el hacer bodegones era un requisito básico para el curso que seguiría. Tomando en cuenta esto y muchas otras cosas que el prota analiza con más detenimiento, concluye que deberá apostar todo al primer examen que tendrá que tomar pronto, considerando que sus rivales en esta ocasión no serían los examinados que ni siquiera habían aprobado, sino que serían las obras que ya habían sido aceptadas en esta universidad en el pasado. Yatora decide analizar estas obras con detenimiento, notando cómo estas lo atraían con solo verlas. En eso, nuestro prota ve como en una de estas llevaba escrito Kuwana en la parte del lienzo, a lo cual su compañera, quien nota cómo Yatora observa ese detalle, le dice que este cuadro había sido hecho por su hermana, lo que sorprende al prota por las buenas calificaciones que la hermana de esta chica tuvo durante el curso propedéutico. Luego de esto, Kuwana le ofrece al prota unas golosinas que traía, preguntándole después si acaso pensó que la obra que hizo su hermana era en realidad suya, pues ella cree que a veces los estilos de las hermanas suelen parecerse bastante. Esto confunde un poco al prota, pero rápidamente la chica cambia de tema hablando sobre la mejora que tuvo Yatora en todo este tiempo, halagándolo por ser el que más ha mejorado de todos los demás en el curso, palabras las cuales avergüenzan al prota. Ambos siguen conversando, y mientras lo hacían notan como una chica de su clase estaba llorando en la parte de abajo del edificio. En eso Kuwana exclama: cuando miras a los que están deprimidos, ¿no sientes que después de todo no estás totalmente perdido? La chica cree que es un poco cruel por pensar esto. Sin embargo, Yatora parece entender un poco cómo se siente al decir esto, aunque viniendo de ella, sí era una gran sorpresa escuchar estas palabras. Luego de esto, Yatora se retira al ser llamado por la maestra Oba, dejando a Kuwana estando todavía pensativa en el balcón. Oba habla con el prota sobre cómo este estaba comparando sus proyectos con los que fueron aceptados por la UAT por los postulantes pasados. Él aún cree que sus obras no eran la gran cosa comparados con estas pinturas, mencionando que estaban a un nivel diferente. Al notar esto, Oba le propone hacer algo a Yatora aprovechando la energía que éste tenía encima para trabajar. La maestra le dice que trate de hacer varias composiciones usando círculos y triángulos, esto para que mientras más avancen estas, vea cómo se iban haciendo mucho más difícil hacerlas. De esta forma, él podrá crear composiciones que nunca había utilizado, y podrá expandir su repertorio naturalmente. Sin embargo, Yatora menciona que esto no era lo que tenía en mente, ya que lo que quería saber era cuál era la diferencia de sus obras con las que fueron aceptadas, aunque la maestra responde que hacer eso no tendría ningún tipo de sentido. Si bien no estaba mal que quisiera comparar las obras, a veces hacer eso podría ser mucho más perjudicante que beneficioso. En estos casos, lo mejor que se puede hacer no siempre es aspirar al primer lugar, sino crear lo que considere
es su propia obra maestra. En los siguientes días, Yatora practica tal y como se lo dijo su maestra, haciendo las composiciones combinando círculos y triángulos. Sin embargo, el entorno del curso propedéutico era cada vez peor, con los alumnos estando muy desesperados por hacer un mejor trabajo. Entre ellos, Kuwana era una de las que más estaba afectada, esto siendo notado por Yatora, al ver que no comía algo como era de costumbre. En eso, ella le entrega al prota otra caja de golosinas, aunque se trata de rechazarlas porque siempre recibía algo de comer de parte de ella. Sin embargo, ella insiste, mencionando que si no comía no podría aprobar el examen. Yatora cree que la chica exagera un poco al decir esto, aunque ella le confiesa a este que no era así, mencionando el caso de una de sus amigas, la cual terminó en el hospital por falta de sueño y trastornos alimenticios. Esto siendo algo que terminó dejando en shock a Kuwana, mencionando que era de lo peor por haber estado tan tranquila, mientras que su amiga se desmoronaba trabajando duro para su examen. Sin embargo, Yatora cree que esto no era culpa suya. Al fin y al cabo, el camino que tanto ellos como la chica internada escogieron era realmente solitario. Siempre sientes que queda poco tiempo y ninguna respuesta es la correcta. Todo era una locura. Sin embargo, era responsabilidad de ellos no derrumbarse incluso si era casi imposible aguantar, incluso sin importar que alguno de sus compañeros sea aceptado o rechazado en la universidad. Yatora, ¿nunca te sentiste arrastrado por las palabras de alguien cuando hacías arte? ¿Nunca pensaste que podrías disfrutar más el arte sin esa otra persona? Al escuchar esto, Yatora responde que sí lo había hecho, recordando a esa persona a la cual le agradaba, pero que también odiaba tanto que lo enfermaba, mencionando que a pesar de eso, gracias a esa persona logró descubrir muchas más cosas, confesándole luego a la chica que nunca pensó que su arte se pareciera al de su hermana, resaltando que el suyo era mucho mejor en varios aspectos, comentario el cual sorprende a Kuwana. Pasando a la sala de entrevistas, Oba le habla al prota más sobre esta chica y su afán de compararse con su hermana pensando que ella nunca será mejor, algo lo cual maestra cree que no es el único problema que tiene, pues al ser muy insegura, incluso si pasara el examen de la UAT, el mayor enemigo que tendrá siempre será ella misma. Luego de esto, Yatora va hasta el salón del curso para recoger sus cosas, encontrándose nuevamente con Kuwana, y estando un poco mejor después de hablar con ella, la chica se disculpa con el prota por haber estado tan deprimente, dándole una caja más de golosinas y deseándole suerte para más adelante. Los exámenes podrían enloquecer a cualquiera, y Yatora no era la excepción, pues al llegar a casa, nota como su brazo estaba rojo por tener urticaria, esto por el esfuerzo que estuvo haciendo estos últimos días al prepararse para su examen. Aunque al ser esto leve, decide no tomarle importancia, pues considera que tener esto era mejor que estar resfriado. Ya quedaba poco tiempo, solo una semana para que comience la mayor prueba de Yatora. Ya solo quedaban unos cuantos días para el primer examen. A solo una semana de iniciar el primer examen práctico para la Universidad de Arte de Tokio, la maestra Oba revisa los perfiles de los estudiantes del curso propedéutico, viendo qué es lo que le faltaba pulir a cada uno para poder mejorar mucho más, mostrando algo de preocupación por algunos de ellos, ya sea por su salud mental o por la actitud que mostraban últimamente en sus clases. Una vez termina con la mayoría de sus alumnos, la maestra llega hasta el nombre de Yatora Yaguchi. Oba resalta varias cualidades positivas del prota, tales como sus perspectivas, la buena vibra que daba cuando hablaba con alguien, el gran esfuerzo que daba al hacer sus trabajos y sobre todo el crecimiento que ha tenido hasta ahora con sus pinturas. Sin embargo, Oba aún creía que Yatora debía desarrollar una cosa más, algo que es crucial y que no solo tenía el poder de cambiar las cosas para vencer a la competencia, sino también cambiar la forma de vida de una persona. Pero ¿cuál es esa cosa a la que se refería exactamente la maestra? En su preparatoria, Yatora les muestra a sus amigos el problema de urticaria que tenía en su brazo, todo esto debido al trabajo duro que ha estado haciendo últimamente. El prota trata de no preocupar a sus amigos diciéndoles que esto no era un problema, pues lo único que le ocasionaba era comezón, y no era tan grave como el problema que tuvo alguien más en su curso, mencionando el caso que tuvo la amiga de Kuwana con sus trastornos alimenticios. En eso, las compañeras del club de arte de Yatora se encuentran con el chico en los pasillos. Ahí el prota se entera que una de ellas había sido aceptada en la Universidad de Arte de Osaka, algo lo cual lo alegra, felicitando a su compañera por haberlo logrado. Sin embargo, uno de los maestros de Yatora detiene su conversación pidiéndole a estas chicas que no interrumpan a los demás chicos que no habían realizado aún sus exámenes, lo cual hace que ambas se retiren un poco molestas por la actitud de este maestro. Luego de esto, este mismo le habla al prota, preguntándole si se estaba preparando bien para el examen que tendría, diciendo unas palabras las cuales molestan un poco a Yatora, aunque este trata de responder amablemente a este profesor para no ocasionar algún problema. Ya estando de salida, los amigos del prota le preguntan el por qué siempre leía entre líneas a la gente, a lo que Yatora responde a esto diciendo que era mejor hacer eso que discutir con los demás, mencionando que lo más conveniente ahora era evitarse problemas con gente la cual no entendía de lo que hablaba. Todo el grupo
grupo charla un poco más mientras caminan. En eso, uno de los amigos del prota, Koi, es preguntado si ya tenía su plan de carrera para el futuro, aunque este solo responde que lo haría pronto, poniendo un rostro algo extraño, lo cual deja a sus amigos algo confundidos. Nos dirigimos al Instituto de Arte de Tokio. Oba les habla seriamente a sus alumnos, diciéndoles que deben desarrollarse bien hasta que llegue el último examen. Sin embargo, rápidamente cambia de actitud deseándoles suerte a estos en las actividades que tendrían hoy día, aunque antes de que siquiera pueda empezar con su trabajo, Yatora es detenido por esta maestra para tener una reunión dentro de su oficina. Una vez aquí, Oba se sincera con Yatora respecto a lo que realmente le falta para poder mejorar su arte, siendo esto nuevamente la adaptabilidad. El prota se pregunta si acaso esto se refiere a que no puede adaptarse bien en el entorno. La maestra responde que se podría decir, pero antes de continuar ella le pregunta al prota, algo que puede ser fácil de responder en un principio, aunque también podría tener una respuesta más profunda a lo que espera. Dime, ¿en qué piensas cuando haces arte? Como ella lo esperaba, Yatora responde que trataba de superar sus puntos débiles, o pensar en qué podría querer el encargado del examen. Al escuchar esto, Oba le dice al prota que realmente era alguien estudioso. Sin embargo, también menciona que todo eso no le iba a servir al menos para esta ocasión. La maestra Oba le deja en claro a Yatora que el ser un estudiante aplicado, si bien le podría servir para quedar bien con los padres o maestros para no tener problemas, esto solo le serviría para eso y nada más, agregando también que el hábito del prota de leer entre líneas era un punto muy fuerte que tenía, mencionando también que esto no era tan malo que lo aplicara, esto a pesar de ser una pésima costumbre. En ese instante, la maestra piensa que tal vez se equivocó al decir que a Yatora le faltaba adaptabilidad, diciendo que había una palabra más adecuada para describir qué era lo que el prota necesitaba, y eso era egocentrismo. Yatora se muestra confundido al escuchar a su maestra, esto porque al menos según él, hasta ahora pensaba que siempre había sido egocéntrico con todas las decisiones que ha ido tomando. Además, por lo que el prota sabía, él creía que estas palabras eran opuestas entre sí. Oba piensa que esto no era tanto así, pero también cree entender a lo que se refería el prota en cierto punto, por lo que ella menciona a Yatora que para ser más precisos, lo que le faltaba realmente era la habilidad de divertirse. En su mente, Oba cree que si su alumno no supera esto, sus posibilidades de ingresar a la UAT serían realmente bajas. Sin embargo, sus palabras no hacen nada más que confundir al prota, pues este no logra descifrar muy bien a lo que se refería su maestra, por lo que al no saber muy bien qué es lo que debe hacer, al recordar un viejo dicho sobre que si cambiara su expresión también cambiaría su actitud, Yatora trata de mostrarse más confiado y feliz ante sus compañeros, algo lo cual es notado por Hashida, el cual se acerca al prota para darle la noticia de que había sido aceptado en la Universidad de Arte de Tama, la otra universidad a la que había aplicado aparte de la UAT. El prota felicita a su compañero aún sorprendido por esto. Sin embargo, este menciona que aunque esto haya pasado, no iba a dejar de venir al curso propedéutico debido a que ingresar a Tama no era realmente lo que más ansiaba, mencionando que en el examen de la UAT tendría la oportunidad de ver el arte de candidatos que venían de todo Japón. Luego de esta charla, Yatora se concentra en el trabajo que se le fue encargado. El prota aún no sabe qué podría hacer para demostrar mejor su egocentrismo o su capacidad de divertirse. Pensando un poco, el prota cree que si ignora la tarea y dibuja algo completamente diferente, tal vez pueda lograr alguna respuesta. Sin embargo, esto al final no termina dando el resultado que creía, arrepintiéndose en el último minuto. En los siguientes trabajos que tenía encargado, Yatora sigue sobrepensando demasiado lo que debe hacer. Él aún no sabía cómo demostrar exactamente lo que su maestra le había pedido, y justo ahora, su mente estaba totalmente en blanco. Sé que las personas más seguras y apasionadas son más atractivas, por eso, siempre actúo con confianza, pero lo que da miedo del arte es todo lo que revela sobre mí. Yatora piensa en esto, y trata de seguir intentando hacer su dibujo aplicando lo que habían pedido, intentando divertirse mientras hacía su trabajo, aunque en ese instante recuerda algo muy importante que debía hacer, siendo esto que sus compañeras del club de arte le pidieron con anterioridad que no olvidara limpiar el aula del club. Rápidamente, Yatora va hasta su preparatoria para hacer lo que habían encomendado, sorprendiendo a su maestra por estar ahí tan tarde, aunque este solo le dice que venía a recoger un par de cosas para llevárselas. Yatora y la maestra Saiki tienen una pequeña charla, en la cual ella habla de lo mucho que le gustaba el cuaderno que trajo el prota en su segundo año de preparatoria, mencionando que en este se podía ver lo mucho que él disfrutaba haciendo dibujos. Después de regresar a su instituto y terminar sus actividades del día, Yatora se encuentra con uno de sus amigos mientras estaba de salida. Se trataba de Koi. Yatora le pregunta a este qué es lo que hacía aquí, a lo que él responde que tenía una sesión informativa cerca de aquí, por lo que quería invitar al prota a comer algo. Al principio, este trata de rechazar la invitación por estar algo ocupado. Sin embargo, luego de pensarlo mejor, ambos terminan yendo hasta un puesto de ramen para poder comer algo. Mientras lo hacen, Yatora le pregunta a Koi si había encontrado algún trabajo, esto ya que había ido a una sesión informativa, aunque este responde que no había sido así, pues había tomado la decisión de ingresar a una escuela profesional de pastelería. Esta respuesta sorprende a Yatora, pues su amigo nunca había hablado de ello, aunque entre lágrimas, Koi admite que nunca lo había hecho porque ya hace un tiempo pensó en renunciar a este sueño que tenía. Sin embargo, lo que le hizo cambiar de opinión fue ver cómo Yatora perseguía el suyo sin importar nada. En ese momento, Yatora
comprende realmente lo que estaba pasando. Todos ellos eran estudiantes de preparatoria que se suelen frustrar muy fácilmente. Era natural que sean incompetentes o se sientan perdidos cuando algo va mal. Era por eso también que Koi estaba tan conmovido al dar el primer paso, pues se sentía inseguro de lo que podrían pensar las personas, o porque simplemente pensaba no tener el talento suficiente para hacerlo. Ambos amigos siguen conversando, sincerándose sobre lo que les estaba pasando, tratando de entenderse el uno del otro durante la conversación, pues los dos trataban de comprender de mejor forma los problemas que tenían. En un punto, Yatora le cuenta a Koi lo que su maestra le dijo, sobre que le faltaba egocentrismo y la capacidad de divertirse mientras hacía arte. A todo esto, Koi le responde al prota con franqueza, mencionando que tal vez ese problema que él tenía estaba relacionado con la inseguridad que llevaba, y que a pesar del duro esfuerzo que él metía al hacer arte, de igual forma lo estaba. Escucha, Yatora, entiendo lo que quiere decir tu maestra, aunque vayas a fiestas, sigues yendo a la escuela, lees entre líneas y le dices a la gente lo que quiere oír, así que cuando elegiste dedicarte al arte, me sorprendió, pues sabía que ibas en serio. El amigo del prota continúa con sus palabras diciéndole que no estaba mal que quiera quejarse con todo su grupo por sus problemas, además de recomendarle algo muy importante para que deje ese miedo que tenía al hacer arte. Lo primero era usar de mejor forma su habilidad de comunicarse y sobre todo, no ocultarle sus sentimientos a las demás personas que lo rodean. Ambos amigos se despiden fuera del restaurante, con el prota estando mucho mejor luego de la charla que tuvo con Koi, decidido a darlo todo para el primer examen, aunque el día siguiente, el ambiente del curso propedéutico no resultaba ser el mejor de todos. Esto por los demás postulantes de la UAT. Una vez la maestra Ova les entrega a sus alumnos el trabajo del día, como era de esperar, Yatora prioriza divertirse para hacer un trabajo que sea de su gusto, consiguiendo crear un cuadro al cual considera que hacerlo lo hizo emocionar mucho, admitiendo que hace bastante que no experimentaba algo así. Al terminar de hacer su pintura, Yatora nota como Kuwana estaba acumulando una especie de pigmentos en polvo en una hoja. Esto intriga al prota, y una vez su maestra llega para ver su dibujo, también nota lo que él estaba observando, nombrando a esto que estaba haciendo la chica como una ventaja. Al observar esto, Ova decide llamar a todos sus alumnos para darles una noticia, esto siendo que en el primer examen de la UAT no tendrían permitido usar agua, collages u otro tipo de ventajas para hacer arte, diciendo que lo único que podrían usar era lápiz y carboncillo. Todo esto sorprende a los alumnos del curso, esto debido a que varios de ellos usaban estilos que requerían usar este tipo de materiales para hacer arte. Además, se preguntan por qué esto se los decía ahora que estaban a un día de hacer este examen. Sin embargo, ella les dice que en realidad esto no siempre era como lo estaba diciendo, pues lo más probable era que en el mismo examen dieran el anuncio de qué materiales no podrán ser utilizados, aunque los alumnos aún dudaban de que esto sea cierto, pues había estudiantes quienes utilizaron estas herramientas, y aún así lograron entrar a la universidad. Sin embargo, Ova explica que si bien hay ciertas obras que fueron aceptadas en la UAT, las cuales usaban estas denominadas ventajas, era porque había casos especiales, donde los evaluadores toleraban que usaran estos materiales. Pero claro, esto se trataba de un riesgo el cual se debía tomar con cautela, pues habían muchos quienes no lograron entrar a esta facultad por utilizarlas. Pero ¿por qué no podían emplearlas, si incluso quienes evaluaban el examen ciertamente lo toleraban? Todo esto se resumía a unas simples palabras: no causar problemas a los demás. Varias de estas ventajas que eran utilizadas suelen llevar agua o podían llegar a manchar las obras de los demás postulantes, y esta era la razón principal por la cual estos estaban prohibidos. Sin embargo, una de las compañeras de Yatora, Sae Okada, se cuestiona el por qué entonces los postulantes toman este riesgo sabiendo que no podrían ingresar si hacían trampa, aunque Hashida la interrumpe, preguntándole si acaso ella no haría lo que fuera para probar, dejando una cosa en claro, y eso era que a pesar que estas ventajas puedan ser algo así, como una poderosa espada que puede ser utilizada por un aldeano para vencer al jefe final, el resultado podría ser negativo al no tener la habilidad necesaria para portarla, siendo lo que la UAT iba a evaluar era si te expresabas bien y hacías un buen arte, únicamente eso. Sin embargo, a pesar de tener en cuenta todo esto, los compañeros de Yatora deciden que arriesgarse a llevar sus ventajas de igual manera, admitiendo que al menos debían intentarlo, y si había alguna posibilidad de que puedan usar sus estilos con normalidad, la tomarían sin dudar, aunque el prota decide pasar el hacer esto, ya que él aún no tenía la confianza suficiente para hacer buen arte, y la verdad era que temía ser descalificado, por lo que piensa que si esto puede llegar a pasar, le gustaría que por lo menos lo juzgaran por su habilidad y nada más. Yatora entra en pánico al ver que solo estaba un día para el examen, tratando de relajarse pensando que estos meses de práctica no hayan sido en vano. Al finalizar la clase, Ova felicita a sus alumnos por todo el esfuerzo que estuvieron dando estos últimos meses, dándoles ánimos para que den lo mejor en el primer examen de la UAT, diciéndoles por último que se diviertan una vez estén ahí. A la mañana siguiente, Yatora se despide de su madre para posteriormente ir de camino a su examen. En el camino, el prota cree ver a Yuka en la estación de trenes, confirmando si esto fue así, debido a que hace tiempo no la veía. Sin embargo, esto aparentemente solo resulta ser una visión, lo cual Yatora decide no tomar importancia. Una vez llega a la UAT, Yatora comienza a sentirse nervioso debido a lo diferente
ambiente que se veía el lugar, mencionando que no era nada parecido como cuando vino al festival de arte. De pura casualidad, Yatora se encuentra con Yotasuke en la universidad. Ambos charlan un poco, admitiendo los dos la presión que sentían al estar aquí para dar el primer examen. Sin embargo, viendo que ya no había vuelta atrás, ambos entran al edificio de la universidad para terminar de una vez por lo que vinieron. Estando por irse, Yatora le da ánimos a su amigo antes de ir al salón que le tocaba, diciéndole que se volverían a ver después. Ya estando en su lugar, el evaluador le entrega las asignaciones a cada uno de los postulantes. Al ver esta hoja, Yatora ve que lo que tendría que hacer sería un autorretrato. Como era de esperar, había ciertos materiales que no podrían utilizar durante el examen. El prota trata de centrarse en lo que deberá hacer ahora, procurando divertirse y disfrutar hacer su prueba en el tiempo que tenía designado. El examen de la UAT da inicio, y en otra parte de esta facultad vemos a Yuka, quien de igual manera comienza su prueba, mostrando una mirada realmente tétrica al agarrar el carboncillo que usaría para dibujar. Pero esto no podía ser más entendible, debido a que cuando comienza a dibujar, la rubia solo marca una X en el lienzo, para después agarrar sus cosas y retirarse del lugar, dejando la duda de qué pudo haber pasado para que ella abandonara este examen. Cuando Yuka sale del aula del primer examen, el evaluador del lugar la sigue para preguntarle si acaso se estaba rindiendo, algo lo cual la molesta un poco, preguntándole si es que esto no era algo evidente. Pasando con Yatora, la presión que sentía al empezar el primer examen era realmente grande. El prota trata de buscar la mejor forma en la que pueda hacer su asignación. Al ser un autorretrato, dibujarse a sí mismo no debía ser ningún problema, aunque lo difícil estaba en que no debía ser exactamente un dibujo de él mismo, sino arte, por lo que al igual que varios artistas del pasado, Yatora debía plasmar su estilo en el cuadro que haría, esto con el fin de mostrar la forma de cómo se interpreta a sí mismo, siendo esto lo que buscaban los evaluadores. Al tener solo un plazo de 5 horas, Yatora decide que no puede perder más tiempo, pues debe tomar una decisión ya. Gracias a esto que estaba experimentando, el prota comprende mejor la importancia de tener las ventajas, pues en este examen, si no eras el que más destacaba de los demás, te iría muy mal. Yatora imagina todas las posibles formas en las que podría ser un pésimo trabajo, aunque este rápidamente trata de volver a centrarse en el examen, tratando de buscar antes de empezar a dibujar algo que le gustara, esto para poder comenzar con su obra. No solo tenía que tener una composición más simple, sino que su cuadro debía ser hecho lo más llamativo posible, para así tener una mayor probabilidad de aprobar el examen de la UAT. ¿Pero qué era lo que realmente Yatora pensaba de sí mismo? Esta era una pregunta que él tampoco sabía cómo responder. Sin embargo, el prota intenta ver de mejor modo la versión que tenía tanto fuera como dentro del espejo, logrando descifrar, luego de ver todas las cosas malas y buenas que tiene el actuar en su vida diaria, la clave que lo llevaría a ser su dibujo, su dualidad. Eso era lo que él quería plasmar en la obra que haría, sus dos caras de una misma moneda, aunque al momento de decidir qué es lo que iba a hacer, Yatora se arrepiente, pensando que tal vez hacer esto sería demasiado obvio y tonto para los evaluadores. Si bien la idea no era mala, este intenta encontrar una mejor manera de plasmar el tema haciendo diferentes bocetos en un cuaderno. Sin embargo, mientras Yatora hacía esto, una de las postulantes del examen choca con el lienzo en el que estaba trabajando, tirando los materiales del prota, incluido el espejo al cual se le entregó para poder hacer su autorretrato, lo cual hace que Yatora se preocupe bastante, pues teme que por pasar esto sea descalificado de la prueba, aunque en ese instante, al ver su reflejo en los pedazos rotos del espejo, Yatora logra iluminarse, empezando a dibujar en su cuaderno un nuevo boceto con la idea que se le había ocurrido en ese instante. La chica se disculpa por haber roto el espejo del prota, y el evaluador decide pedir otro rápidamente para que Yatora no tenga ningún problema, aunque esto no parecía ser realmente una dificultad para este chico, pues el motor en su interior comienza a estar al máximo al ver la clase de dibujo que estaba pensando hacer. Cuando el espejo no estaba roto, estaba obsesionado con la dualidad, pero las obras reflejan varios aspectos de mí. La composición destrozada no está mal, pero no me convence. Quizá debería dividir la imagen de la dualidad aún más. Una superficie horizontal puede romperse en más obras que una vertical. El prota comienza a hacer su dibujo, esta vez usando un nuevo enfoque. Mientras hace esto, el evaluador del examen va hasta su lugar para poder entregarle su espejo nuevo, aunque este se queda viendo un poco el avance que estaba haciendo, mostrándose interesado en la nueva idea del prota para su examen. Yatora continúa su trabajo, aplicando distintos métodos para poder detallar lo mejor posible su dibujo. La composición que había usado era muy simple, por lo que se concentraría al máximo en el apartado de lo llamativo. Siendo así, usa todo lo que está a su alcance para poder conseguir hacer esto, aunque en un punto cree que esto que planeaba no parecía ser lo mejor, ya que el enfoque que tendría su idea se perdería si agregaba muchos detalles. Por esto mismo, al recordar unas palabras dichas por su maestra Saeki, intenta hacer que su
dibujo tenga un efecto tridimensional para que así pueda aligerar ciertas partes de esta. Podía lograrlo al iluminar las sombras y las líneas de las áreas curvas. Después de pasar un tiempo, el primer examen de la UAT es pausado para que los postulantes tengan un pequeño descanso y así puedan almorzar, por lo que Yatora piensa que en el tiempo restante que le quedará luego de hacer esto, le dará los últimos toques a su dibujo. Mientras come, el prota ve como el ambiente está muy tenso alrededor suyo, debido a la preocupación de todos los postulantes. En eso, la chica que tropezó con su lienzo se acerca a él, esto para poder disculparse por romper el espejo que se le fue entregado, aunque este le menciona que no debía preocuparse por ello, afirmando que en realidad, hacer esto lo ayudó a relajarse mucho más. La chica se alegra al escucharlo, dándole ánimos al prota para que así ambos den todo de sí en el examen. Una vez la postulante se retira, Yatora se alegra al darse cuenta de que después de todo, en esta prueba también hay gente que no es tan hostil, aunque también había algo que ciertamente entendía al ver a todos, y eso era que ellos, incluido él, tenían miedo por ver qué resultado podrían tener cuando hayan terminado la prueba. De regreso en el examen, estando nuevamente motivado por realizar un buen trabajo, Yatora va al máximo para poder terminar su dibujo de una vez por todas, plasmando en su arte voluntad, estilo y desesperación, llevando su cerebro al límite para así acabar con la obra que tanto ansiaba hacer. Y así, después de 5 horas y del arduo esfuerzo de todos los alumnos, el primer examen de la Universidad de Arte de Tokio llega a su fin, aunque el prota se pregunta si de verdad el dibujo que hizo será suficiente para aprobar el primer examen. Estando de salida, Yatora conversa con Hashida y Yotasuke sobre sus experiencias dando este examen. Luego de un rato charlando, Hashida sugiere que vayan a comer juntos aprovechando que no se reunían en mucho tiempo. Sin embargo, Yatora decide no aceptar en esta ocasión, ya que quería ir a descansar en casa. En eso, Yotasuke da su opinión respecto al examen, diciendo que no resultó ser tan intenso como tenía en mente, teniendo confianza de qué podría pasar, aunque mencionando también que si bien había unos cuantos que llevaban la delantera, había un tercio de los postulantes los cuales habían venido solo por la experiencia de hacer el examen de la UAT, por lo que al darse cuenta de esto, Yotasuke comprendió por qué esta universidad aceptaba a tan pocos estudiantes, esto siendo porque muchos de ellos solo aplicaban por moda al examen. Hashida cree que sin duda, al menos en este examen, habría quienes pasen por pura suerte, afirmando que posiblemente el verdadero reto estaría en la segunda prueba de la UAT. Durante la noche, Yatora no puede dormir debido a lo intranquilo que estaba después de dar su examen, pensando en las obras de los demás postulantes los cuales tal vez hicieron un trabajo mejor que el suyo, entre ellos la chica que se disculpó con él mientras almorzaba, pues al ver su dibujo, notó que este estaba muy bien hecho. De igual forma, Yatora intenta dormir nuevamente dejando sus preocupaciones de lado, procurando pensar en todo eso para cuando haya pasado el primer examen, o al menos, eso es lo que esperaba. A la mañana siguiente, como era de esperar, el ambiente en el curso propedéutico es realmente tenso, mostrando a todos los alumnos nerviosos debido a que esperar los resultados del examen no era tarea fácil, al ver lo mal que la estaban pasando todos. Oba les hace la propuesta a sus alumnos de hacer un viaje el día siguiente, para que puedan relajarse y respiren un poco de aire fresco para cambiar su mentalidad. Sin embargo, al escuchar esto, casi todos en el curso no están muy seguros de hacerlo, pues en una semana tendrían el segundo examen, y se supone que los días previos a este, debían prepararse bien para cuando llegara ese día, aunque la maestra Oba responde a esto argumentando que ningún alumno que postulaba a esta universidad podía estar tranquilo en los primeros días posteriores del primer examen, así que para la segunda prueba, el trabajo que deberán hacer será terminar una pintura al óleo en 3 días, sumándole a eso que tendrán que presentar también un cuaderno de bocetos donde harían un par de dibujos, y escribir la intención de su arte. Por cierto, ¿saben cómo la UAT califica los exámenes? Esta pregunta deja confundidos a todos los compañeros del prota, a lo que Oba les da la respuesta, mencionándoles que este examen solo lo aprobarían si un profesor de la UAT les dice que su obra está bien hecha. En el caso del segundo examen, lo que necesitarán para poder aprobar sería la aceptación de 2 de ellos. Resumiendo, lo que van a juzgar es que analizarán a profundidad el arte que los postulantes hayan hecho, para ver qué intenciones tenía esta detrás, y qué querían expresar ellos al haberlo empleado. Esa era otra de las razones por las que querían el viaje, para que puedan ordenar sus ideas, y estén bien estimulados para el día del segundo examen. Una vez dicho esto, todos cambian su idea con respecto al viaje, lo cual hace que Oba se alegre mucho por ellos, diciéndoles que ahora pasarían con las entrevistas de cada uno, aunque Yatora muestra estar muy desconcentrado cuando su maestra les dice esto, lo cual es notado por Hashida, quien se empieza a sentir un poco mal por él, pensando que tal vez esto sea por no haber podido dibujar bien al haberse roto su espejo durante el examen. En su entrevista, Yatora habla con su maestra sobre cómo le fue en el primer examen de la UAT, resaltando las cosas positivas que hizo durante esta prueba, como la incorporación de todo lo que aprendió durante este tiempo en su obra, además de la idea que tuvo para hacerla, mostrándole también a su maestra el cuaderno de bocetos donde tenía esta misma, siendo felicitado por Oba al pensar en algo así, aunque el prota reconoce que no está muy seguro de poder hacer algo parecido en el segundo examen, pues Yatora cree que al no haber hecho muchas pinturas al óleo y solo haberse concentrado
en hacer dibujos podría perjudicarlo, además de pensar en otros factores por los cuales siente que no podrá lograrlo, como saber muy poco de los colores, de las propiedades al óleo o el haber empezado muy tarde en hacer arte. Al escuchar esto, Oba comprende por qué su alumno estaba tan preocupado, todo esto al tener varios desafíos por delante y no saber dónde empezar para poder superarlos de algún modo, aunque la maestra le dice al chico que por ahora espere con ansias la salida que tendrían el día de mañana, asegurando que irían a un lugar que les encantaría a todos. Al día siguiente, Yatora va al punto donde se encontraría con todos los miembros del curso propedéutico. Una vez llegan cada uno de ellos, todos ingresan a un museo de historia, el lugar donde Oba tenía pensado llevarlos, aunque Yatora creía que lo que visitarían en realidad sería un museo de arte, llevándose una gran sorpresa. Una vez dentro, el grupo intenta relajarse viendo todas las exposiciones a su alrededor, tratando de despejar su mente un poco y olvidarse de todo el tema de los resultados del primer examen. Al terminar de dar una vuelta por el museo, todos se ven emocionados por haber visto por completo lo que este lugar presentaba. En ese instante, Yatora le pregunta a su maestra si ahora regresarían al Instituto de Arte para continuar con la clase. Sin embargo, Oba comenta que esto no sería así, mencionando que lo que ahora deberán hacer será dar una segunda vuelta por todo el museo, revelándoles que en realidad esta sería la tarea que harían el día de hoy para el curso propedéutico, siendo que ellos deberán buscar inspiración viendo las cosas del museo para crear arte a partir de su observación, aunque diciéndoles que tengan cuidado de no confiarse, pues deberán pensar bien en la diferencia que tiene esta segunda vuelta con la primera que dieron. Yatora piensa que esto había sido muy repentino, teniendo al principio un poco de dificultad para poder hacer su dibujo, pero luego pensando que tal vez no sería tan complicado como lo imaginaba. Si bien al dar la segunda vuelta no veía diferencia alguna con lo que había visto, Yatora cree que su enfoque era muy diferente a la primera vez que miró las exposiciones, pensando que lo más probable era que sus compañeros también hubieran escogido un enfoque que se diferenciara del resto, aunque esto no termina por ser así, pues resulta que todos en el curso basaron sus pinturas en algo similar a los demás, o bueno, casi todos, siendo que las compañeras del prota, Hanako Sakuraba y Sae Okada, fueron las únicas que tuvieron un enfoque diferente, pudiendo evadir lo que sería la paradoja de la selección, la cual se trataba de algo que sucedía cuando las personas no podían tomar una decisión entre tantas opciones. Al ver esto, Yatora se considera alguien mediocre por no haber escogido un buen enfoque para su dibujo, pensando que aún le faltaba mucho por poder mejorar su arte. Luego de esto, la maestra Oba les pregunta a todos sobre qué tal la pasaron en esta evaluación abierta, mencionando que no era necesario obligarse a ser excéntrico o imitar a otros, pues incluso viendo el trabajo de los demás, ellos mismos podrían descubrir cosas las cuales nunca pensaron. Al finalizar con esto, Oba les dice a sus alumnos una última cosa, esto siendo sobre los resultados del primer examen, mencionándoles que ya sea bueno o malo el resultado, la contacten para que lo sepa. Si bien solo los que hayan aprobado el examen podrían venir al curso para continuar con sus actividades un día después, ella les dice que no se desanimen, pues deben tener en cuenta que lo más valioso que tendrían ellos, luego de pasar por este largo camino, será el no haber dejado de hacer arte incluso si las cosas se pusieron difíciles para ellos. Luego de estas palabras, todos se retiran del Instituto de Arte, de camino a casa, y Yatora tiene una charla con Hashida acerca de todo lo que tuvieron que pasar hasta ahora, sobre cómo se tuvieron que recuperar, y cómo aún tenían dudas de poder hacer bien las cosas, aunque a pesar de todo, deben tener la mente tranquila pese al largo camino que les quedaba por delante. Luego de un rato, el prota se despide de su compañero, dejando a este un poco asustado por lo que le hablaron con anterioridad. A la mañana siguiente, en el Instituto de Arte de Tokio, la maestra Oba está a la espera de los alumnos que lograron aprobar el primer examen de la UAT. Unos pasos suenan. Al abrirse la puerta del salón, ingresa la primera alumna que logró pasar esta prueba, Kuwana. La chica pregunta si acaso era la única que logró aprobar, pero en ese instante, entra el segundo alumno que de igual forma pudo pasar este examen, Hashida. Sin embargo, la maestra del curso menciona que aún faltaba alguien más por llegar al lugar. Esa persona que menciona resulta ser nada más y nada menos que Yatora, quien con una mirada decidida entra al salón, para al fin poder empezar con las nuevas actividades que tendría. En el curso propedéutico, Hashida les habla a sus compañeros, mencionando en un tono burlón que estaba sorprendido de haber logrado aprobar el primer examen de la UAT, aunque este cambia rápidamente de actitud, diciendo que además de ellos, Yotasuke también había conseguido aprobar sin problemas. Esta noticia pone un poco nerviosa a Yatora, lo cual es notado por la maestra Oba, la cual también se alegraba de que el chico de los lunares haya logrado conseguirlo, burlándose un poco de la actitud del prota al mencionar su nombre. Luego de esto, ella les menciona a sus alumnos que ahora solo quedaban 5 días
para el segundo examen, así que debían comenzar con sus actividades de una vez. Mientras trabajaba en su lienzo, Yatora aún se muestra preocupado debido al tema de los colores en una pintura, pensando nuevamente preguntarle sobre esto a Oba, pero dudando por lo que ocurrió la última vez cuando ella le dio su opinión de ese tema. En eso, la maestra del curso llama al prota para que tenga su entrevista. Una vez ahí, Oba le menciona que si tanto le preocupaba, con gusto le ayudaría con la duda que tenía. Sin embargo, al ver su dibujo no logra encontrar ningún fallo respecto a los colores, preguntándole a Yatora qué era lo que exactamente quería saber. El prota le comenta a su maestra que le gustaba la forma en la que los colores se mezclaban en las obras que requerían usarlos. Sin embargo, dudaba de que él realmente tuviera un sentido del color. Esto debido a que él solía mezclar basándose únicamente en su gusto. Oba comprende lo que este intenta decirle, mencionando que al tener los colores variaciones prácticamente infinitas, era muy difícil utilizarlos. Además de que debía tener en cuenta para qué punto exacto de su dibujo quería usar alguno, para de esa forma seleccionar el correcto. Sin embargo, la maestra le recuerda que incluso si esto llegara a funcionar y aplicara de forma adecuada el color, solo conseguiría que su arte se vuelva ambiguo, por lo cual ella le aconsejó no preocuparse por eso la primera vez que le preguntó. En ese instante, Oba le muestra a Yatora un color, preguntándole cuál era el nombre de este. El prota responde que era rojo, a lo que la maestra luego de escucharlo saca un color con una tonalidad diferente, preguntándole nuevamente a su alumno de cuál se trataba, este respondiendo que es un color amarillento, aunque esto no resulta ser la respuesta que ella esperaba escuchar de él. Posterior a esto, la maestra Oba le recalca a Yatora que nunca podrá notar estas diferencias si no afinaba su sentido del color, pues en el arte no solo debía poner los colores al azar, ya que él debía saber exactamente cuál era el color ideal para sí mismo. Antes de que el chico se retire, Oba le pregunta a Yatora por Yuka, esto debido a que no estaba viniendo últimamente al curso propedéutico, aunque el prota solo responde que no la había visto en mucho tiempo. Luego de esto, Yatora va hasta una tienda de arte para poder ver distintos tonos de colores, para de esa manera intentar aprender alguna forma de diferenciarlos unos de otros. Sin embargo, el prota no esperaría que en este lugar se encontraría con Yuka, la cual lo toma por sorpresa cuando está a punto de entrar en la tienda. La rubia decide acompañar a Yatora un rato mientras estaban en la tienda, hablando un poco sobre lo que estaban haciendo posterior al primer examen de la UAT. Yuka confesando que luego de fallar en este, había conseguido un trabajo, alegrándose de que el prota haya podido aprobar. En eso, la compañera del prota nota como este sostiene un color el cual reconoce, siendo este el vermellón. Yuka le comenta a su amigo que este color le gustaba mucho, contándole que a pesar de que este estuviera hecho de un material sumamente tóxico, tenía una belleza incomparable. Al escucharla, Yatora le dice que a pesar de todo, hoy la veía muy bien, aunque sin decirlo con las intenciones que la rubia pensaba. En eso, el prota le dice a Yuka que su maestra del instituto de arte había preguntado por ella, pero antes de que pudieran continuar su conversación, la rubia recibe una llamada, por lo que le dice a su amigo que ya debía irse. Aunque ya estando fuera, ella le dice al prota que fue bueno verlo, pidiéndole que salude a su maestra de su parte. Sin embargo, algo incómodo, Yatora le dice a Yuka que ella misma podía hacerlo. Después de todo, ambos iban al curso propedéutico, pero la chica le dice al prota que esto no podría ser así, debido a que dejaría de estudiar arte, algo lo cual deja sin palabras a Yatora, el cual solo puede ver cómo su ahora ex compañera del curso se alejaba sin decir nada más. De vuelta al instituto de arte, Yatora piensa un poco en la decisión que tomó Yuka de no volver a estudiar arte, sintiéndose un poco mal por ella, debido a que en un principio fue por su ayuda que él decidió meterse en este mundo, preguntándose por qué se tuvieron que cruzar justo antes del primer examen. En eso, Kuwana se dirige al prota, mencionándole que su amiga, la cual había colapsado debido a trastornos alimenticios, ya se había recuperado luego de un buen tiempo, aunque había decidido dejar la escuela de arte para poder trabajar medio tiempo como profesora, lo cual resultó ser un gran alivio para la compañera del prota. Kuwana le dice a Yatora que si bien hacer lo que te gusta no estaba mal, si sabes que competir en este camino es muy complicado, tal vez lo mejor era parar, ya que hacer esto te podría perjudicar mucho más si insistías en hacer algo que simplemente no te funcionaba. Incluso si escoger el camino fácil resultaba ser difícil, a veces hacer esto solo puede ser una mejor opción. Al escuchar esto, Yatora le dice a la chica que tenía razón en lo que decía, dándose cuenta con esto que estaba imponiendo sus sentimientos a Yuka, algo lo cual era un completo error, pues ella eligió esto, y él no tenía por qué cuestionar la opción que había escogido. No es solo verter colores, elegir y no elegir es igual de importante. Yatora menciona esto en su mente, pensando que tal vez la respuesta de cómo entender los colores estuvo frente a sus ojos todo este tiempo. Solo hacía falta afinar todos sus sentidos un poco, y de ese modo poco a poco vería cómo cada color individual encendía su corazón. No solo tenía que elegirlos porque se vieran bien, había tantos tipos de rojo, pero solo había uno el cual podría usar para expresar lo que sentía. Entonces, ¿qué era lo que quería expresar en rojo? Esto era algo que el prota aún no sabía, pero si estaba seguro de algo, es que podrá tomar la decisión correcta, así como está seguro que Yuka también tomó la suya. Estando de salida, Yatora se encuentra nuevamente con Kuwana y una de sus amigas, la cual conoció cuando tuvo el examen central hace un tiempo. Esta chica resulta ser la única repetidora de arte
mencionándole que pudo aprobar el primer examen de arte japonés en la UAT, mismo examen el cual Yuka también había aplicado, aunque ella estaba feliz. La amiga de Kuwana menciona que sentía algo de pena por Yuka, sin embargo, también dice que le encantó cómo ella actuó durante el examen, pues cuenta cómo la rubia puso una X en el lienzo para posteriormente retirarse del salón. Al enterarse de esto, Yatora se queda en shock, y más tarde, mientras su amiga estaba en un bar de mal augurio, este la llama para hablar con ella sobre lo que pasó. Ahí Yuka le cuenta a Yatora todo lo que sucedió, preguntándole si eso era lo único que quería saber, aunque el prota le pregunta a la rubia si no quería que hiciera algo por ella. Esto hace que Yuka se ría de él por su pregunta, aunque luego le dice que si quería hacer algo, tal vez podría ir a verla hasta donde estaba. Yatora lo piensa, pero algo dudoso responde que no podía hacerlo. La rubia ya se esperaba esta respuesta. Sin embargo, aún así pensó en pedírselo, pues creía que si al menos aceptaba, podría pagarle unas cuantas bebidas en el bar, algo lo cual enoja un poco al prota, aunque Yuka le dice a Yatora que después de todo, eso ya no importaba. Al fin y al cabo, ella sabía que esa era la forma que él tenía de actuar, afirmando que si alguien se ahogara, el prota tal vez traería un salvavidas, pero nunca se atrevería a saltar al agua, mencionando que él era alguien frío, pero eso estaba bien. Después de todo, hacer las cosas correctamente era algo que lo volvían excelente en sus decisiones, así como un buen estudiante. Sin embargo, también le dice que si lo único que podía hacer era hablar desde una perspectiva correcta, entonces no tenía otra cosa más que decirle. Yuka se despide de Yatora, no sin antes desearle suerte en el segundo examen. Una vez en casa, los padres de Yuka comienzan a criticar a su hija por lo relajada que estaba luego de haber reprobado el examen de arte japonés, sintiéndose decepcionados de ella en todo sentido. Sin embargo, la amiga del prota solo ignora estos comentarios, yendo hasta su habitación luego de un largo día. En eso, la abuela de la rubia va hasta su cuarto para darle una taza de té, motivando de forma amable a su nieta para que no se deprima. Yuka menciona que en toda su familia solo había una persona a la cual nunca la había tratado mal, siendo esta su abuela, la cual inculcó desde su niñez su gusto por el arte. Yuka siente que decirle su decisión de ya no estudiar arte japonés era muy difícil, pensando también en por qué Yatora la tuvo que llamar justo en ese momento, preguntándose mientras tomaba su té si habría alguien que pudiera sacarle de este mundo en el que se sentía atrapada. En el curso propedéutico, Yatora se siente aún preocupado por lo que le pasaba a su amiga, y luego de un rato, la maestra Oba llama a sus 3 alumnos para hablarles sobre el segundo examen, mencionándoles varios detalles sobre este, pero dejando en claro que para esta ocasión, lo más probable era que sus cuadernos de bocetos sean la clave si querían aprobar esta prueba, diciéndoles que el trabajo especial que harían hoy sería evaluar abiertamente cada uno de los dibujos que harían en estos cuadernos hoy día. Para que tengan una referencia de cómo hacer sus dibujos, Oba les da a sus estudiantes unos trabajos hechos por exalumnos del curso para que puedan revisarlos. Antes de verlos, Yatora piensa que al ser estos solo simples borradores de notas, no encontraría nada interesante en estos. Sin embargo, lo que ve resulta ser todo lo contrario a lo que pensaba. Resulta que varios de estos cuadernos estaban hechos de formas muy detalladas, además de mostrar en cada uno de los dibujos un mensaje y no únicamente una ilustración. De este modo, Yatora comprende que su cuaderno de dibujo no era nada comparado ante lo que estaba viendo. Por esta razón, el prota decide ir a la biblioteca para ver más trabajos hechos por los ex alumnos del curso, y así ver de mejor forma cómo podría hacer sus dibujos. Yatora es acompañado por Hashida, y luego de estar un rato revisando más bocetos, el chico de las trenzas le dice al prota si quería acompañarlo a almorzar, aunque este rechaza la oferta, mencionando que él solo compraría algo en una tienda para luego continuar pintando. Hashida se sorprende por esto, diciéndole a Yatora que él era realmente un estudiante modelo. Esas palabras hacen que el chico recuerde parte de la conversación que tuvo con Yuka, preguntándole a Hashida qué es lo que quiso decir con eso. Al ver a su amigo mirándolo de forma extraña, este se disculpa por la pregunta. En ese momento, Yatora le cuenta al chico de las trenzas sobre lo que habló con Yuka la noche anterior, haciendo énfasis en las palabras de la rubia, sobre que él solo traería un salvavidas, pero no se atrevería a saltar al mar si una persona se estuviera ahogando. Hashida se ríe por esto que le cuenta el prota, diciéndole que entendía perfectamente a lo que su amiga se refería. Sin embargo, algo molesto, Yatora le menciona si acaso no estaba bien que alguien llevara un salvavidas en esa situación. Hashida responde que eso puede ser verdad, aunque también le dice al prota que solo los que se llegaron a ahogar, sintiendo el dolor de la asfixia y el temor al mar, son capaces de hablar juntos luego de experimentar ese momento, mencionando que esta podría ser una razón para que pudiera saltar, aunque antes de irse, Hashida le dice que en su opinión, no sabe exactamente si esto es realmente necesario hacerlo, dejando a su compañero con más dudas que respuestas. Yatora se pregunta por qué le importaba tanto lo que le estaba pasando a Yuka, algo lo cual lo desconcentraba mientras hacía sus actividades. Sin embargo, el prota cree que ya no debía pensar en eso, y debe seguir con los dibujos en su cuaderno para poder hacer la evaluación abierta. Oba les habla a sus alumnos para que puedan comenzar con esta misma, mientras Yatora, Hashida y Kuwana intercambiaban sus cuadernos. Estos dos compañeros del prota mencionan que sus dibujos eran sin dudas los que consideraban mejores, esto por el gran manejo que tuvo con los colores al hacer estos. Yatora se sorprende por esto, sintiéndose algo apenado por sus palabras. En eso, la maestra Oba les dice a los 3 alumnos que experimentar cosas que no conocían era una gran forma de expandir su mundo, además que esto podía
podía llegar a que otras personas reconozcan estos puntos fuertes que demuestran al hacer sus dibujos. Luego de escuchar las palabras de su maestra y sus amigos, Yatora piensa que alguien que podría hacer esto fácilmente podría ser Yuka, aunque en ese momento el prota también recuerda que nunca vio alguna obra de su amiga desde que ingresaron al curso, por lo que luego de un rato, el chico va hasta la parte de abajo para preguntar si podría ver alguna obra de Yuka. Sin embargo, la chica que lo atendía le dice que no tenía permitido hacer esto, por lo que eso dejaba al prota sin nada que hacer, o eso creía, pues en ese instante, la amiga de Kuwana vuelve a cruzarse con el prota, al recordar que ella estaba en la clase de su ex compañera. Yatora le pregunta si tenía algunas fotos de las obras que ella hizo. La chica le responde que sí, mostrándole 2 fotos de cuadros hechos por la rubia. Yatora se sorprende un poco, pues al mirar ambos dibujos, nota cómo son muy diferentes entre sí, siendo que la primera parecía ser más un diseño de moda, aunque la amiga de Kuwana le dice a Yatora que Yuka siempre solía dibujar bocetos así en la clase de arte japonés, mencionando también que al menos a ella le incomodaba mucho estar en ese lugar. Yatora no entiende bien esto. Si era realmente cierto, ¿por qué razón la rubia escogió arte japonés en primer lugar? Pasamos a la casa de Yuka. Ahí ella ve consternada en su habitación que no se encontraban ninguna de sus pertenencias, por lo que exige que se las devuelvan. En ese instante su padre aparece y le da un bofetón muy molesto diciéndole que vuelva a la normalidad. Más tarde la chica se siente con muchas ganas de huir de su casa. En eso, la abuela de Yuka aparece para poder darle a su nieta sus materiales de arte tirados por sus padres, lo que hace que Yuka rompa en llanto, abrazando a su abuela por haber hecho esto por ella. Luego de advertirle a su madre que no vuelva a tirar sus cosas, Yuka sale de su casa para poder caminar un poco. En eso, la rubia recibe una llamada de Yatora, el cual le pregunta qué era lo que le estaba pasando, pues por la manera en la que hablaba, era como si hubiera estado llorando. Ambos amigos tienen una discusión por teléfono, debido a que el prota quería ir a verle al escuchar que no estaba nada bien, pero Yuka se negaba a que viniera debido a que él no era así, además de que en 2 días tendría su segundo examen, y no quería intervenir con sus cosas. Escucha, si alguien se ahogara, traería un salvavidas, pero nunca saltaría al mar. Tal vez eso sea verdad. Después de todo, ambos terminaríamos ahogándonos, pero si no hay otra forma de ayudar, saltaré. Ahora dime, ¿dónde estás? Luego de decir esto, determinado a no dejar sola a su amiga, Yatora va en busca de Yuka en la estación de trenes. Ambos conversan un poco, esto ya que debía decidir a dónde irían ahora. Sin embargo, Yuka le pregunta al prota si de verdad estaba tan seguro en saltar al agua, si en verdad estaba dispuesto a ahogarse juntos hasta lo más profundo del mar. La respuesta de Yatora es firme, dejándole en claro a la rubia que él no se ahogaría, sino que nadaría para mantenerse en la superficie. Mientras ingresa a un tren, el prota le menciona a Yuka que si regresa a mediodía, tal vez alcance a hacer un dibujo más en el curso propedéutico, preguntándole si acaso no iba a venir con él. Esto porque la puerta del tren estaba a punto de cerrarse. Yuka comprende que Yatora iba en serio con lo que decía, por lo que luego de quedarse quieta un rato, sube el tren para ir al lado del prota hasta un rumbo al cual ninguno de los dos estaba seguro de a dónde llegarían. Dentro del tren, Yuka le pregunta a Yatora qué diablos estaba haciendo. Él no estaba actuando como de costumbre, además de que el segundo examen era dentro de 2 días. Se supone que el prota comprendía la importancia de hacer obras antes de esa prueba para no cometer errores. Yatora responde diciendo que todo esto ya lo tenía cubierto, pues dentro de sus cosas traía materiales básicos para poder hacer arte mientras estaba fuera de la ciudad. Cambiando de tema, Yatora le pregunta a Yuka si acaso pensaba acabar con su vida yendo a la playa con este clima, pues debido a las palabras que le dijo con anterioridad, el prota logra descubrir a qué lugar exactamente quería ir la rubia, mencionándole que lo que planeaba era una locura. Sin embargo, Yuka responde que lo único que pensaba era irse lo más lejos posible de su hogar, argumentando que nunca había pensado en morir, pues en sus palabras ella aún no podía hacer esto, debido a que todavía le faltaba algo por hacer. En eso, la rubia le dice al prota que es un alivio que haya traído sus materiales, mencionando que hacer esto era algo muy de su estilo, aunque Yatora le menciona que esto no era nada. Después de todo, él no había nacido con un talento natural como el de ella, aunque Yuka no entiende muy bien a qué se refiere. En su mente, Yatora aún seguía sin entender por qué había decidido acompañar a su amiga, preguntándose qué es lo que le estaba pasando, pues como la rubia dijo, él no suele actuar de ese modo. Yatora y Yuka terminan llegando a la ciudad de Odawara. Una vez aquí, ambos intentan buscar algún lugar para poder hospedarse por el mal clima que había. El prota se enoja con su amiga debido a que antes de que él aceptara venir, ella no tenía ni idea de dónde pensaba quedarse si hubiera venido a este lugar sola. Ambos comienzan a buscar lugares, teniendo unas opciones algo incómodas, y otras las cuales no eran muy convincentes debido al precio. Luego de un rato, ambos terminan llegando a un hotel que tenía un ambiente agradable. El dueño del lugar recibe a ambos chicos luego de que hicieran la reservación en línea, aunque este hombre tiene la duda si de verdad ellos eran 2 chicos. Esto porque en la reservación que hizo Yatora, puso que tanto él como Yuka eran hombres. En eso, esta última se acerca hacia el dueño del hotel, afirmando que no había ningún error, preguntándole si acaso en este lugar no aceptaban hombres vestidos de mujer. Sin embargo, el dueño responde que no había ningún problema, procediendo a mostrarles el lugar donde
donde se quedarían esa noche. Ambos observan el lugar, y mientras lo hacían, Yatora cree que al principio no pudo notarlo mientras estaban en el tren, pero era irónico como después de todo, los dos al final terminarán llegando a la playa sin querer. Mientras Yuka tomaba un baño, el prota piensa en todo lo que hizo estos últimos meses, mencionando que luego de estar dedicándose a hacer arte al 100%, esta era la primera vez en mucho tiempo que tenía un descanso de toda esa presión que sentía. Una vez sale de la ducha, Yuka nota que Yatora estaba durmiendo en una silla. Al verlo tan cansado, decide no molestarlo para que siga descansando. Sin embargo, la rubia se da cuenta de cómo el prota comienza a rascarse el brazo debido a la urticaria, por lo que opta por detenerlo para que no se deje alguna cicatriz en la piel. Yatora le agradece, disculpándose también por no contarle sobre este problema que tenía. El prota menciona que esta enfermedad la tenía desde el primer examen, todo esto siendo resultado del estrés que tuvo por prepararse para esta prueba, sintiéndose algo patético debido a los problemas que esto le estaba causando. Sin embargo, Yatora trata de ignorar este tema, yendo a bañarse y dejando a su amiga algo preocupada por lo que le estaba pasando. Más tarde, ya estando acostados, Yatora conversa con Yuka respecto a su decisión de huir de casa. La rubia cuenta todo lo que había sucedido, la actitud que habían tenido sus padres con ella, y cómo todas las cosas de su habitación fueron tiradas por ellos mientras no estaba en casa. Yatora se sorprende al escuchar todo esto. Sin embargo, ella solo finaliza diciendo que estos problemas solían pasar, recostándose para dormir pues ya no quería seguir hablando de eso. Yatora se preocupa un poco, pero piensa que lo mejor por ahora también era irse a dormir. Antes de quedarse dormida, Yuka menciona que el sonido del mar le daba mucha calma, aunque el prota cree que para él esto era todo lo contrario, pues el sonido del mar le daba miedo. Esto porque cada vez que lo escuchaba, sentía como si todo a su alrededor podría llegar a desaparecer. Durante un sueño, Yatora siente que tanto él como Yuka se están ahogando en el fondo del agua, sintiendo como si esto fuera un mal presagio. Cuando despierta, el prota nota que su amiga ya no estaba en la habitación, viendo por la ventana cómo ella estaba en la playa observando el mar. Una vez Yuka nota que este ya estaba despierto, ella le dice a Yatora que el dueño del lugar les daría algo para desayunar. Esto confunde un poco al prota, pues por lo que sabía, ellos solo habían pagado por su estadía en el lugar. Sin embargo, este hombre les dice más tarde que no habría ningún problema, invitándolos a desayunar ya que había hecho comida suficiente. De vuelta en la habitación del hotel, luego de que Yatora recibe una llamada de sus padres, él y Yuka hablan un poco sobre qué es lo que querían ahora, pues en 3 horas debían estar de regreso. La rubia pregunta si acaso no había traído sus materiales. Yatora responde que sí lo hizo, así que viendo que no tenía otra opción, piensa que tal vez podría dibujar el mar, algo en lo que Yuka está de acuerdo, mencionando que a ella también le gustaría volver a ver el mar de igual manera. En eso, Yatora le pregunta a la rubia algo que no había entendido cuando hablaron la noche anterior, siendo esto que era lo que se refería cuando dijo que todavía no podía morir. Al escucharlo, Yuka confiesa que en la secundaria ella tenía una amiga a la cual también le dijo esto mismo, a lo que ella le respondió diciendo que si ese era su deseo, entonces mejor lo hiciera sin ropa. Yatora cree que esto era algo vergonzoso, aunque Yuka responde que ella le dijo algo más respecto a esto, diciendo unas palabras las cuales terminan sorprendiendo al prota. Si eso te avergüenza y te molesta la opinión de la gente, no puedes morirte todavía. Yuka admite que esa era la razón por la cual todavía no podía morir. A continuación, la rubia le pregunta a Yatora si alguna vez se había dibujado desnudo. Él responde que no, a lo que Yuka le dice que debería intentarlo, argumentando que al hacer esto, podría descubrir mucho más que tan solo dibujando el mar, además de que eso de ser un estudiante modelo parecía estar presionándolo demasiado. Yatora le dice a Yuka que si eso era así, entonces también debería hacerlo, aunque la rubia al principio se niega. Sin embargo, el prota insiste, preguntándole si acaso ella no era también parte del club de arte. Después de cubrirse con un biondo, Yatora y Yuka se quitan la ropa para comenzar a dibujar, teniendo un par de dificultades al principio, sintiéndose algo incómodos, aunque de igual manera, ambos comienzan a realizar sus respectivos dibujos. Mientras dibujaban, Yatora le dice a Yuka que una chica le había mostrado un par de dibujos que ella hizo en el curso propedéutico. El prota le pregunta a Yuka por qué había decidido entrar a la clase de arte japonés, pues al ver que en uno de sus trabajos había realizado un boceto de moda, pensó que este tipo de cosas se le daba mejor. La rubia responde a esto diciendo que lo hizo porque a su abuela le gustaba este tipo de obras. Al escuchar esto, Yatora cree que decidir estudiar esto solo por esa razón era ridículo. Yuka menciona que tal vez eso puede ser cierto, pero aún así esa era la única razón por la cual escogió estudiar esto. Aunque mis padres son terribles, mi abuela siempre me apoya. Es por eso que yo la quiero mucho. Ella fue la que me enseñó el placer de crear arte. Yuka cuenta que antes de verdad sentía que quería estudiar arte japonés. Sin embargo, cuando comenzó a prepararse para el primer examen, ese gusto que tenía por pintar se convirtió en depresión. Y aunque ella quería renunciar, de algún modo también sentía que estaba traicionando los deseos de su abuela. Es por eso que siguió. A veces obligarte a hacer algo que ya no quieres te puede llevar a sentirte atrapado en un lugar del cual nunca encontrarás felicidad. Yuka pensaba que al seguir estudiando arte japonés, quizás todo sería más fácil, pues ella podría seguir siendo como es mientras siguiera con la carrera que había escogido, siendo que incluso tenía la aprobación de sus padres para continuar con sus estudios. Aunque esto solo se volvió cada vez más complicado. A pesar de que intentó buscar distintas soluciones, Yuka nunca
pudo mejorar su mentalidad, no pudiendo mejorar, admitiendo que ya ni siquiera era rival para alguien tan decidido y trabajador como Yatora. Este menciona que le daba gusto que diga eso de él, aunque si realmente era sincero, no ser eso mismo que la rubia decía era lo que más lo asustaba en el fondo, sintiendo que hoy en día, si no tuviera talento, lo más probable es que no pueda hacer muchas cosas que ya hizo con anterioridad. Yatora creía que la gente lo sobreestimaba demasiado, pues él sentía que era alguien el cual sobrepensaba mucho todo, creyendo firmemente que las personas que lograban hacer las cosas sin mucho esfuerzo eran sin duda las más increíbles. El prota le dice a su amiga que si la gente se esforzaba tanto como él, era más que seguro que sería superado por ellos con mucha facilidad, palabras que la sorprenden, pues a su criterio, Yuka no pensaba que Yatora fuera tan humano. Ambos continúan su conversación mientras dibujan sus cuadros, con la rubia contándole a Yatora más sobre el problema que tuvo en su casa, cómo todo esto hizo que sintiera desesperanza, pero también cómo sintió un gran alivio ya que vio una excusa perfecta para al fin huir de sus padres. Creía que eras el tipo de persona al que no le importaba la opinión de otros. Yuka responde que realmente eso era lo único en lo que siempre pensaba, al principio pensando que su pasión podría protegerla de todo, pero luego dándose cuenta que ni ella misma sabía qué era lo que realmente la apasionaba. En eso, Yuka decide sincerarse con Yatora, confesándole que en realidad sí hubo una chica de la cual se enamoró profundamente. El prota le dice si acaso se trataba de la amiga que tuvo en la secundaria. Ella responde que sí. Sin embargo, Yatora pregunta si no había invitado a salir a un chico con anterioridad en el curso propedéutico. Yuka responde que también le atraían los hombres, aunque ciertamente creía que por la apariencia que tenía, le sería más fácil estar con un chico que con una mujer. Yatora le pregunta a Yuka si entonces últimamente se refería como ella solo por simplicidad, esto mencionando que al hacer eso no haría que las demás personas entendieran cómo era realmente, pues no estaba haciendo nada más que etiquetarse y ya, sincerándose de igual forma. El prota confiesa que al principio creía que solo era un hombre que le gustaba vestirse de mujer. Sin embargo, ahora que ambos hablaron, lo veía de una forma muy diferente, pues él también entendía lo que era querer ponerse una máscara para ocultarse del resto de personas. Al finalizar, Yatora se pregunta por qué decidió hablar con Yuka sobre esto, pensando que tal vez fue porque su cuerpo se estaba empapando con el azul del mar, aunque quizás la rubia también tenía el mismo sentimiento que el prota. Luego de unas horas, Yatora y Yuka se despiden del dueño del hotel para posteriormente regresar a Tokio. Estando ya de vuelta, la rubia se despide del prota, dándole un amuleto de buena suerte y deseándole éxito en el segundo examen. Antes de que se vaya, Yuka se disculpa por haberlo molestado en un momento tan crucial. Sin embargo, Yatora le deja en claro a su amiga que si aprobaba o reprobaba, la culpa no sería más que de él mismo, diciéndole que no debía preocuparse por eso. Yuka se sorprende por la gran determinación del prota, pensando que él siempre ha decidido enfrentar a los desafíos en vez de huir de ellos, diciéndole una última cosa antes de que este se retire. Yatora, está por comenzar, hoy todo cambiará. Luego de un largo viaje, el prota llega al Instituto de Arte para comenzar con la última obra que haría antes del segundo examen. En Odawara, Yatora descubrió que su cuerpo era tan patético como un lápiz borrador con pelo, algo lo cual estuvo intentando ocultar con una armadura, pero luego de experimentar pintando su cuerpo y aceptándose tal y como es, el día de hoy, al agarrar el pincel, sentía como si este estuviera mucho más ligero. En su entrevista, Yatora habla con su maestra sobre esto mismo, quien luego de ver su última pintura y el autorretrato de su viaje, le comenta que hacer esto y no tener miedo en mostrárselo a la gente era un acto el cual muy pocos pueden hacer, pues algunos suelen quedarse vestidos toda la vida. El que Yatora haya intercambiado dibujos con Yuka era algo que la maestra resalta como algo admirable. Tenemos un flashback. Aquí vemos como la rubia le cuenta a Yatora mientras estaban en el tren, el plan que tendría luego de graduarse de la preparatoria, siendo que se mudaría y que además buscaría un empleo en la industria de la moda, pues luego de que hicieran este viaje, Yuka sentía como si se hubiera liberado después de mucho tiempo. De vuelta al presente, para finalizar con su entrevista, Yatora le confiesa a su maestra que sería increíble si pudiera mostrarse luego de haberse aceptado tal y como es, a lo cual Oba responde con una sonrisa. Más tarde, antes de que sus alumnos se retiren del lugar, la maestra Oba se despide de ellos, deseándole suerte para que puedan dar todo de sí durante los 3 días que tendrían para hacer el segundo examen. Yatora y sus amigos charlan un poco mientras caminan de regreso. Los tres muestran entusiasmo y nervios por lo que se les vendría al día siguiente, aunque mientras hablaban, Yatora tiene una sensación extraña, lo cual hace que Kuwane y Hashida se preocupen, pero este les dice que no había ningún problema, argumentando que estaría bien si descansaba un poco. Mientras tomaba un baño, el prota siente que su urticaria ha empeorado, pero trata de no darle mucha importancia, pues a estas alturas debía concentrarse al máximo en el segundo examen de la UAT. A la mañana siguiente, la madre de Yatora se despide de este deseándole suerte en la última prueba que tendría, el prota agradeciéndole por hacer esto. Al principio todo parecía ir bien para Yatora, sin embargo, al llegar a la UAT, los problemas no se hacen esperar, pues al estar el elevador averiado, todos los postulantes para las clases de pintura al óleo tendrían que tomar las escaleras, ya que el aula que les tocaría en esta ocasión estaría en el 8º piso. Yatora no podía creerlo, al tener 10 kilos de materiales, él piensa que hacer esto sería prácticamente imposible, aunque
aunque al no tener otra opción, el prota trata de no rendirse y decide subir de una vez para no perder más tiempo. Sin embargo, lo que Yatora no esperaría es que a medio camino, un dolor extraño comenzaría a atacarlo en su cuerpo, comenzando a sentirse pesado y sus ojos llorosos. Tirado en el suelo y sin poder levantarse, lo único que puede hacer Yatora es preguntarse si acaso este era el final para él. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí te dejo la parte 11 si es que eres de un futuro no muy lejano. Muchas gracias por todo su apoyo. En serio, muchas gracias. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.